realidad yo les diría casi la novena, porque en abril ya hubo cacerolazos. Recuerden, acompáñenme en este recuerdo, cuando empezó la liberación de los presos con el argumento, muchas veces atendible y muchas veces completamente sobregirado, del COVID. Recuerdan que en ese momento las víctimas de abuso, de delitos sexuales, estaban observando que muy fuera del protocolo, no les habían avisado nada a quienes habían sufrido eso y habían empezado a liberar presos. En ese momento, en abril, ya se había producido un cacerolazo grande. Luego de eso, bueno, 20 de junio por Vicentín, ¿lo recuerdan? 9 de julio, excarcelación. Les doy básicamente las razones. Por la excarcelación de Lázaro Báez, ¿recuerdan cuando quiso entrar a ese country, ese barrio privado? 1 de agosto la reforma judicial, 17 de agosto la reforma judicial en la marcha de la economía y el manejo que ya empezaba a ser incómodo para una parte de la sociedad de la pandemia. Después la toma de tierras el 13 de septiembre. Fíjense cómo un montón de temas fueron motivo de estas movilizaciones. Yo decía hace un ratito con Nacho Otero, se acabó el vamos por todo en la Argentina, sea el espacio de Frente de Todos o si asumiera un gobierno no peronista o kirchnerista o no peronista ni kirchnerista, no hay plafón, no hay mecha en la Argentina para llevarse puesto a la oposición. Voy a saludar a quienes hoy me acompañan. Está Adriana Amado, ¿cómo estás? ¿Se sigue diciendo fucsia ese color porque están en composé? Yo soy más color obispo. Sí, yo lo veo más morado. Orquídea o orquídea, depende. Bueno, Pablo de León, ¿tenés alguna frase, un eufemismo para decir traje azul o no? Azulino. Azulino, muy bien. Está Marce Pagano. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Y está Osvaldo Bazán. ¿Cómo están? Bien, hablemos un poco de lo que pasó hoy. Yo creo que vos resumías bien en la charla antes con Nacho Otero, pero también para la gente, me parece que podemos ver dos fenómenos. Primero, la justicia. Claramente me parece que el tema del banderazo hoy fue la justicia y el foco en la Corte Suprema. Mucho cartel a Rosenkrantz, ¿no? En el voto que mucha gente se sentía identificado con un voto que fue duro contra el gobierno. Y no así el de la mayoría de la Corte. A mí me parece que ese es el primer eje. Y el otro eje me parece que lo charlábamos con Osvaldo en la previa, me parece que fue muy fuerte en el interior y quizás no tanto en el Obelisco como por ahí los primeros que vos señalaste. No estoy diciendo que que no haya sido masivo. Fue masivo, mucho auto, pero digo, la continuidad de marchas te hace perder fuerza. Estos banderazos tienen la característica que no las está perdiendo tanto. Pero me parece que el fenómeno se dio en el interior y hoy veíamos que Córdoba tal vez ha tenido una marcha muy fuerte con una presencia destacada allá, que es la de la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, que fue a la provincia de Córdoba a mostrarse esta vez, a diferencia de la vez anterior que se mostró en el Obelisco. Uno de los temas, y lo vamos a hablar, es cuál es la situación de al menos 60 o 70 jueces que están trasladados sin la aprobación del Senado, y eso se vino haciendo los últimos años, y lo hizo Cristina, y lo hizo Macri, y lo hizo Menem. Todos, miren, Servini de Cubría, la legendaria jueza, también está en esta situación. Hay mucha incomodidad en el Poder Judicial porque están todos objetados y la objeción que uno puede hacer es, ¿y entonces qué? Si un juez no vota acorde a las apetencias del gobierno, ¿van a fomentar un concurso? ¿Va a sentirse desestabilizado en su lugar? Bueno, hay mucho ruido con esto, no se trata solo de Bruglia, Bertuzzi y Castelli. Yo te quiero agregar algo a lo que planteabas al inicio. Decías, nunca más se puede hacer sin límites, la ciudadanía está activada. Acabamos de tener dos procesos electorales, el de Bolivia que asume el presidente, el de Estados Unidos, que se cambió en parte de lo que se había resuelto justamente por la movilización popular de Estados Unidos. Piensen que en Estados Unidos, de no haber sido por esa movilización del voto por correo, que llevó casi al doble de lo que se vota habitualmente, posiblemente el resultado de los Estados Unidos sería otro. Entonces, no es solamente que está pasando en Argentina, está pasando en todo el mundo. Las redes sociales facilitan que esta gente que no pertenece a partidos tenga la posibilidad de reunirse. Adri, pero yo planteaba antes con Nacho Otero, lo digital
Y después la potencia de lo analógico, los cuerpos Pero marchando. es que son dos cosas que Todavía, van juntas. hasta lo que sabemos, todavía somos mamíferos. Y hay una potencia de la visión de manada, indistintamente de Bueno, qué partido político. Pero ahí es donde está, donde hay que se confunde a veces lo que es lo digital. Lo digital no es tuitear, ¿eh? Lo digital es lo que te permite, quizás por mensaje, Sí, saber, enterarte. convocarte y sentirte que no estás solo en una consigna o en una necesidad. Esa está demasiado cruzado, lo digital también es real. Entonces, cuando vos ves mucha gente diciendo algo, esa gente le está diciendo, no es solamente que pasa en la tuitósfera, eso pasa efectivamente, a la gente le pasa eso. Hay un cruce, digamos, ya no puedes decir, bueno, esto pasó en las redes, esto pasó en la vida real. Lo que pasa en las redes es también en la vida real. Fíjate que hoy una de las personas que habló, que estaba ahí, que tenía un muchacho que decía sindicato de trolls, es un muchacho que no lo conocemos de antes, un muchacho que viene del interior y que lo que hizo fue tuitear muchas veces y se hizo conocido, y lo que él dice es lo que me dice mucha gente en las redes y lo subieron ahí al palco y habló. Digo, esto es un cruce de lo digital a lo, pero vos lo fíjate, real. vos fíjate Perdón, una cosa. señores, Cristina en mayo del otro año presentó en Twitter un videíto Claro, en donde claro. postulaba Bueno, Alberto. pero ves ahí, Pero, hay- por pero eso, hay- pero ahí hago dos capas, porque en ese sentido también Trump era el presidente que más tuiteaba, pero yo me refería a la movilización que te permite la posibilidad de estar interconectado o de hacer campaña, por ejemplo, para votar por correo, por fuera de la lógica de las campañas habituales que estamos acostumbrados, es decir, en la televisión, en la publicidad. La pregunta que yo les hago es, para no discutir redes, que está clarísimo la importancia que tienen, lo analógico, los cuerpos humanos allí también. ¿Qué alcance creen que viene teniendo con, yo mencionaba en abril, los presos, digamos, después Vicentín? Pero para, ¿Qué? eso ya lo podés confirmar, porque eso está bueno también. Las consignas quedaron grabadas en algún lugar de la web, entonces uno puede recordar cuáles fueron las consignas que llevaron, como vos bien lo repasaste, a cada una de las manifestaciones. Vicentín, ¿en qué quedó Vicentín? No pudieron avanzar con lo que pretendían, que era un avance del Estado. Tuvieron que respetar los tiempos de la justicia. ¿Qué pasó con los juzgados que estaban en una situación por el COVID y demás que no podían funcionar? Volvieron a funciones. Los juicios tuvieron que retomarse. Por ejemplo, la ruta del dinero, que todavía está, creo que finaliza ahora en diciembre. Después vos decías lo de la economía. Llega el Fondo Monetario Internacional la semana que viene y Cafiero ya hoy, a un reportaje que hizo con un colega, dijo que no va a haber lugar al ajuste. Presentaron el presupuesto y no lugar al ajuste. Después lo vamos a hablar porque Guzmán tiene otros números. Sí, pero digo, de 4,5 de déficit fiscal. Yo creo que eso es un ajuste. Sí que lo es, pero lo podemos discutir. ¿O no? Lo que te digo es que el gobierno está de alguna manera tomando nota. Fíjate que también la manifestación constantemente era contra la libertad de poder volver a trabajar y no tener una cuarentena eterna, y hoy estamos en el fin de la cuarentena. Y vos fíjate una cosa, que es que el macrismo, cuando empezó a gobernar, había una línea que era la de Marcos Peña y la de Jaime Durán Barba, que tenía mucha llegada, total llegada al presidente de la Nación, y él compraba esas ideas, era el de desdeñar la calle, ¿no? Por eso yo decía eso. Es decir, guarda que todavía Sí. somos mamíferos. Claro que sí. Yo tengo el recuerdo de estar en reuniones en la Casa Rosada, en la cual vos estabas charlando, como vos vas a charlar con cualquier funcionario antes, ahora, y vos de fondo, generalmente en la Casa Rosada, ahora con la pandemia no tanto, pero tenés siempre distintas movilizaciones. El macrismo en ese momento decía, no le prestemos atención a eso, eso no es importante, eso es minúsculo. Creo que en el final de la campaña terminaron de entender la importancia, y el propio Macri lo sintió, en toda esa cantidad de marchas que se hicieron sobre el final de la campaña y que lo llevaron a una reconciliación con todo un montón de gente. Y a partir de ahí creo que el macrismo, todo lo que es hoy Juntos por el Cambio, en realidad para hacerlo más amplio, está entendiendo en este mix que vos planteás. No hay una cuestión estrictamente de que pasa por las redes y solo se moviliza por ahí. Exacto. La gente, esto sería incompleto si fuera solo por las redes, ¿no es cierto? No también- pasaría esto, no tendría esta contundencia si solo fuera tendencia mundial. No, Bien, pero es que ese es el punto. No se trata de la expresión en redes. Las redes te sirven para armar esto. Claro. O sea, no son Pero no pero estamos también- armando un Ford Chevrolet, chicos. Lo único que falta, no estamos discutiendo analógico contra digital. Estamos diciendo que es muy potente Sí, pero- ver gente
gente reunida porque supone una acción, Claro, claro. digamos, de coraje o de necesidad que te saca de una silla. Es muy valorable. De la tuitear. comodidad de un domingo. Te saca Claro. un domingo está, Claro. está narrando algo. Lo que está narrando es que hay gente que dice, no solamente desde la comodidad de un sofá, sino que es capaz de movilizarse para decir, esto no quiero para mi país. Por eso no hay diferencia entre las redes y la vida real, porque eso es lo que pasa. Ahora vos preguntabas cuánto importantes son. Digo, cuando a veces analizamos encuestas de 1000 personas que no sabemos quiénes son. Bueno, esta está haciendo una encuesta mensual del estado de ánimo de gran parte de la población. Y el estado de ánimo de gran parte de la población lo que está diciendo es que está cansado de muchas cosas. Hernán Lombardi. ¿Qué tal? ¿Cómo bienvenido, están? gracias Buenas por- noches. Buenas noches. Bien, vos estuviste allí. Sí, sí, claro. Bien, ¿qué te llamó la atención de hoy y si tenés similitudes o diferencias con marchas anteriores? Lo primero es la persistencia de la gente, ¿no? La persistencia. La persistencia, hoy era domingo, era un día maravilloso, la gente había estado encerrada durante la larguísima cuarentena, y sin embargo hay algo extraordinario, yo lo celebro, que es la participación ciudadana. La idea de voy a este moderno ágora, la ágora para los griegos y para los romanos, el lugar donde vos discutías, y este moderno ágora donde la gente expresa su opinión. Expresa su opinión, en este caso para poner límites a los abusos del poder, me parece que está clarísimo. Le vamos a poner límite al poder. Por supuesto que hay una cuestión quizás más angustiante, a mí me pasa, lo veo, ¿viste? La gente, uno conversa muchísimo en esto, abajo del barbijo uno ve muchas lágrimas. Y eso la verdad que es una sensación de una angustia. Los que tenemos sensibilidad, bueno, muchísima gente la tiene, sentís una cosa, ¿por qué pasa esto, no? Hay una angustia más para tu profesión que para la mía, digo. Bueno, no, tiene un efecto catártico y no es propio de estas manifestaciones, sino a lo largo de la historia. Sabemos lo que significa salir a la calle en la historia argentina, no podemos hacer ahora una composición de eso. En lo concreto, venimos de una semana en donde la Corte se expidió con respecto a estos 3 jueces, pero mencionábamos que hay 60, 70 magistrados que ahora no están fijos en sus lugares y algunos interpretan eso como que no, entonces no rige una seguridad jurídica, sino lo contrario. ¿Qué piensan hacer con eso en tu espacio Juntos por el Cambio? La base de la inamovilidad de los jueces y de robustecer al que está juzgando es la base clave en cualquier sistema judicial, digamos de nuevo, de la división de poderes que podemos pensar ubicarlo, sí, la Revolución Francesa o la Revolución Americana. El juez tiene que ser inamovible. De hecho, en los sistemas más anglosajones, digamos, el juez es el rey, es más importante el juez que el legislador, porque es el que interpreta la ley. Pero aún en un sistema continental como el nuestro, el juez tiene que tener inamovilidad, no puede estar puesto en un tembladeral. ¿Cómo juzgás si estás en un tembladeral si no sabés si en un año vas a estar o no? Ya bastantes presiones tiene la justicia naturalmente, lamentablemente, como para encima debilitarla. A mí me parece que estamos en una situación difícil y que en el fondo es los distintos eslabones del plan de impunidad de los graves hechos de corrupción cometidos ante el gobierno de Cristina Fernández. Pero ¿cómo son todos definiría? eslabones diferentes, pero siempre es el mismo plan. Pero entonces, ¿cómo definís la decisión de la Corte? Mala, yo no tengo dudas. Hay gente que dice, bueno, por lo menos está en Bullrich, un año más. Patricia Bullrich lo dijo en nuestro programa, hizo un Nadie- análisis y de que Naidenoff- no estaba todo Naidenoff dicho. también lo Bueno. dijo esta semana en La Por Rosca, eso. por eso yo le quería preguntar ¿Qué? eso. ¿Dijo qué? Aclaremos, ¿dijo qué? No, que no tiene una postura de que fue categóricamente malo, lo dijo y claro, lo lo expresó dijo acá, acá. claro. Patricia Bullrich Sí, fue muy sí. clara, su lectura es que todavía queda un lugar en donde los jueces todavía están con esas causas Por supuesto, pero... y que la investigación no se dio marcha atrás, pero ¿no? vos- No se borró, esos son lo los andado elementos- no se borró. Esos digo. son elementos positivos. Yo a lo mejor como ingeniero tiendo a buscar más blancos y negros. A mí esa cuestión de la ambigüedad y decir que para atrás hubo hay fallos, yo me lo leí prolijamente, que hubo malas costumbres o malos hábitos constitucionales. Digo, son los mismos jueces. No, a mí me parece mala, lo digo francamente, no quiero con esto ni generar una polémica, pero al juez, si vos lo transformás en alguien que está amenazado de ser trasladado o amenazado de cesar en su función, lo debilitaste. ¿Cómo juzga a partir de entonces? Claro, acá es interesante ver que Juntos por el Cambio, esto que señalaba Marcela, tuvo matices en la interpretación, no lo interpretaron los radicales de la misma manera que ustedes. Sin embargo, hoy
claramente, y vos estuviste en la calle hoy fue claro en el mensaje, y para mí en el ranking principal, el mensaje de crítica a la Corte por este fallo. Sí, a ver, yo creo que no vivimos tiempos para ambigüedades y ambivalencias. Ambivalente no es lo mismo que ambiguo, pero no es ambivalente, es decir, blanco y negro a la vez. Y ambiguo es decir, ni blanco ni negro. Entre la carta de Cristina Fernández, que era ambivalente y ambigua, entre este fallo, que tiene ambivalencias y tiene ambigüedades, yo creo que es un momento para decir, la Argentina que necesitamos a partir de mañana no se puede construir sobre ninguna cesión a la impunidad. No se puede construir. Bien, en función de eso, hoy Frigerio, se conoció una frase de él, le preguntaron por el llamado en la carta a cierto nivel de consenso, al menos económico, de Cristina Kirchner. Dijo, bueno, yo tengo muchos reparos, no confío, bla, bla, pero eventualmente si te llaman tenés que ir a charlar. ¿Qué pensás vos? Porque no todos en Juntos por el Cambio piensan igual. Lo primero que pienso, y es un pensamiento estratégico, es nosotros tenemos que cuidar muchísimo la unidad de Juntos por el Cambio. Y en esa unidad hay matices, pero un valor superior es la unidad de Juntos por el Cambio, pero no por la mezquindad de la política. Porque la Argentina no se puede quedar sin alternativa. Si la Argentina se queda sin alternativa, y una alternativa posible de ser gobierno, de poner límites al poder hoy y ser gobierno mañana, entramos en un derrotero malo. Dentro de eso, a mí me parece que todos Juntos por el Cambio piensa, vamos a buscar los denominadores comunes, Sí. que podría haber diálogo, pero entonces el diálogo es con la Constitución arriba de la mesa, en una pieza que las paredes sean de cristal, transparente, donde todo se vea. Me parece que la convocatoria y el que tiene que convocar es el presidente de la Nación. Digamos, no es necesario ser un fino analista de la política. ¿Hubo porque siempre hay túneles? ¿Hay algún enviado, algún secretario, asesor que haya sondeado el ánimo de Juntos por el Cambio para tener alguna suerte de acuerdo? ¿O nada de esto existe? Nada de esto existe. Bien. Nada de esto existe. Quiero ser categórico en esto. Nada de esto existe. Pero hay que saber que es necesario. Miren, Pablo de León, mientras habla Lombardi, Claro. Pablo de León pero sonríe pícaramente. pero ¿Por es qué? Porque existen esos lazos, y yo quisiera saber si el viernes que estuvo Horacio Rodríguez Larreta en la residencia de Olivos para sacarse esa foto, no hubo alguna charla antes o después para ver, digo Larreta no porque esté fuera de esa caja de cristal que vos decís transparente, sino por el tema de que tiene acción de gobierno, con lo cual tiene un diálogo con el gobierno nacional importante. Allí me parece que van a empezar temas. Pongo dos, por ejemplo. Dale. Rafecas y el tema de las PASO. Sí. Esos temas para mí son temas de conversación. Bueno, vamos a son dos temas evidentemente diferentes. Claro. El gobierno tiene que buscar unificarse, ¿no? Cada vez que se le trasladó, y esto en la historia argentina hay muchos ejemplos, las divisiones dentro del peronismo a la sociedad argentina terminó en una tragedia. Digamos, del 73 al 75 hubo una tragedia en la Argentina que vislumbró la más espantosa tragedia que fue la dictadura militar. Pero la tragedia empezó en esa división del peronismo que se la lleva al conjunto de la sociedad. Entonces, primero con el caso de Rafecas tienen que unificar. Señores, mandaron el pliego de Rafecas en marzo. Señores Senado de la Nación, muevan el pliego de Rafecas y fíjense ustedes si están de acuerdo o no. Después, para seguir una secuencia lógica, después discutamos si van a cambiarle o no la mayoría. Hay una costumbre en el kirchnerismo que cuando no me gusta la regla, cambio la regla. Si la regla es que necesitas 2/3 para nombrar al procurador, lo fundamental es la regla. Después discutamos las personas. Pero no se puede cambiar la regla cuando la regla no te gusta. Entonces tienen que seguir con la misma regla que lo que se está discutiendo hoy. Agotado el punto de la regla, que nosotros creemos que no hay que cambiar la regla, tendrá que venir el tema del candidato. Si no, estamos opinando antes de tiempo y eso suele ser erróneo. No quiero eludirte, y vos, Pablo, sabes bien, el tema de las PASO. Digamos, Las PASO, de lo que está hablando Hernán Lombardi y Pablo de León, es que se empezó a correr la voz de que con el argumento de la atendible, a lo mejor de la pandemia y que va a gastar, siempre se dijo 10.000, 12.000, 15.000, 12.000 millones de pesos, valen las PASO. ¿Qué tal si no hay PASO? Solamente por el 2021. Pero ojo, no se formalizó esto, pero sí escuchamos a algún gobernador y algunas expresiones. Vas a ver cada como vez electrones libres por ahora, que no son tan libres, globitos de ensayo. Y si las corremos, las PASO,
Dame Toda la esta información. semana vas a empezar a ver más gobernadores, así como en una catarata. Ya estuvo Mansur, ya estuvo Perotti, vas a empezar a ver una catarata de gobernadores Uñac diciendo... Uñac también, diciendo que se suspendan las PASO. Y ahí iría a esa charla que yo te digo, que quieren tener con Juntos por el Cambio. ¿Qué pensás vos? Porque en un momento también, durante el gobierno de ustedes, se dijo, vale tanta plata, vale la pena. Pero no vale son, la por pena? eso, son dos cosas distintas. Y como en la vida, el tiempo y el timing y cuándo se hacen las cosas es todo. Si querés discutir el régimen electoral en la Argentina, hay millones de cosas para discutir, empezando por la imprescindible de la boleta única. Digamos, permítanme la expresión, este cachivache de que todavía estemos discutiendo el robo de boletas en el siglo XXI, digo, es un cachivache impresentable. Por lo tanto, tendría que tener una boleta única en cada mesa donde la gente marca con una virome y no se presta al robo de boletas. Obviamente ahorrarías mucha más plata que la que estamos diciendo, porque además, pensá que el sistema de boleta única, vos tenés que imprimir la boleta para todos los partidos y además 4 o 5 juegos. Acá tendría simplemente la boleta única presentada. Pero cualquier cambio en estas circunstancias, hay que darle previsibilidad. Si vos me decís, ¿estás dispuesto para discutir las PASO para 2023 o 2025, 2027? Hay que darle un horizonte de certezas. Cambiar la regla de juego electoral en el medio del camino es peligrosísimo. Y no quiero eludir lo que pasó el año pasado. Mucha gente decía, y había opiniones dentro del gobierno con respecto a las PASO que sucedieron en 2019. Decían, no le convenían al gobierno, obviamente no le diste tiempo a la recuperación económica, o sea, fuiste a las PASO en el peor momento de la economía. Y además gastaste un montón de plata y encima eran todas listas únicas, porque recuerden que eran todas listas únicas. El gobierno, sin embargo, pese a que no le convenía, se decidió aferrar a no cambiar la regla en la mitad del río. Y yo creo que no hay que cambiar la regla en la mitad del río. Pero ¿qué pasaría si la situación de pandemia se mantiene o genera una ola como la que estamos viendo en Europa? Digo, no sé, ¿decidiría automáticamente en función de la emergencia? Por supuesto, respeto antes que nada la cuestión sanitaria. Pero no puedo dejar de decirte que cuando hacíamos las primeras marchas, el 9 de julio, yo he estado con voceros y amigos del presidente, uno dijo en un programa el domingo, competidor de este, adelante mío, en la última marcha se contagiaron 48 personas. ¿Viste esos datos que tiran? Pero ¿alguien puede afirmar, para mí, afirmar que las marchas hicieron crecer el nivel de contagio? Yo creo que se va a poder votar con las condiciones sanitarias que correspondan. Entonces la pregunta es, ¿qué podría haber detrás de la intención de suspender las PASO? Si vos querés pensar mal, que es un ejercicio que hay que hacerlo en la dosis justa, mucho te intoxica, pero poco te recibe de ingenuo. Esa dosis justa, Hernán Lombardi, ¿qué quiere esta gente para suspender? ¿Hay algo o no hay nada? En el comienzo de la Ilíada, la diosa de la discordia pone una manzanita en el banquete de casamiento para la más bella de las diosas. Y obviamente ahí se desencadena la guerra. Por decir la más bella de la diosa, fueron 3 diosas que se creían la más bella y manotearon la manzana de la discordia. El gobierno permanentemente va a intentar ponerle manzanas de la discordia a la alternativa y nuestro trabajo es apartemos la manzanita y trabajemos para la unidad. Pero ¿en qué les genera discordia interna a ustedes lo de Bueno, las porque PASO? si vos tuvieras el distrito 27, para no meter ninguno, y hay varias gente que legítimamente quiere ser candidato, la PASO te da un sistema, una regla para dirimir, por ejemplo, las candidaturas. Si no tenés la regla, ¿cómo las dirimís? Ahora, déjame meterte para la hacerlos manzana. pelear. La manzana de la discordia. Bien. Ahora yo te quiero tirar la manzana. ¿No será que ustedes tienen la manzana Juntos por el Cambio y no tienen un lío en esta historia de Talcones, Paloma, y no tendrían otra manera de resolverlo más que yendo una PASO? Porque hay diferencia entre ustedes, entre sectores más duros y el sector más moderado, podríamos decir un lado Macri y del otro lado Larreta. Yo creo que, por supuesto que hay matices, hay matices, pero hay una unidad estratégica en Juntos por el Cambio que nunca sucedió en la historia argentina, alguien que había perdido una elección y que 10 meses después mantenga los niveles de unidad y de conversaciones que hay. Hay diferencias, por supuesto, pero la unidad estratégica de construir una alternativa al populismo está. ¿Osvaldo? Hablando de manzana de la discordia,
en la marcha de hoy, volviendo al tema de la marcha de hoy, hubo presencia de libertarios, de grupos libertarios. Milei, Espert. ¿Ustedes creen que los grupos de libertarios son manzanas de la discordia puesta por el gobierno? Todo el mundo tiene derecho a ir. Todo el mundo tiene derecho a ir. No te quiero meter presión, pero ¿está Javier Milei preparado? ¿Están sus pelos reales? Lo estoy viendo y te está escuchando. Te está A pasitos escuchando. Todo el mundo tiene derecho a ir. A mí me parece que se vulnera un espíritu de las marchas poniendo banderas partidarias, pero cada cual tiene derecho a hacer lo que quiere. Nosotros hemos ido desde el primer día y jamás ponemos una bandera partidaria, pero cada cual tiene derecho. Acá lo importante es entender ese espíritu. Bueno, pero de la gente. presencia de exfuncionarios de la talla de Patricia Bullrich, que hoy tienen un rol muy importante en Juntos por el Cambio, me parece que no necesita una bandera, es una carta de presentación, es relativo, es a la Sí, mera pero- presencia. Pero si vos es vas una bandera. pero vos fíjate, Marcela, cuidado. Yo voy habitualmente con Beto Brandoni, he ido con Beto desde el primer día a las marchas. Y van muchos dirigentes. Pero hasta tomamos a veces el cuidado, fíjate que es difícil que veas una foto que estemos todos agrupados, justamente porque nunca hacemos un intento de... Es que esto nadie es Juntos debería por el Cambio. venirse de las marchas, ni siquiera ¿Cómo? cuando un exfuncionario o un miembro importante de un partido político se da presencia, incluido Javier Milei, no son dueños de las marchas. Por eso. Las es marchas que de la gente. Esto es lo que yo afirmo totalmente, lo afirmo completamente. Vos me decís, va Mirá, Patricia. a la Por derecha de la supuesto. pantalla, parece una ironía del destino escenógrafo. A la derecha de la pantalla, en carne y hueso, analógico, su pelo real, Javier Milei. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Diego? ¿Qué libros trajiste bajo el brazo un domingo? Traje de regalos mi más reciente libro en español, porque en italiano salió uno que se llama Viva la Libertad, carajo, que es ¿Cómo es en Pandenomics. italiano, Viva la Libertad? No, lo pusieron así porque es la arenga libertaria que suelo dar. Y traje uno para vos y traje uno, obviamente, para la genia de Marcela. Muchas Ah, gracias. bueno, como economista. A ver. Bueno, Muchas gracias, digamos, hablemos de la participación de libertarios. Vos ya fuiste a alguna marcha con Espert, hoy fueron más visibles. Yo observo esto y lo comparto con Hernán Lombardi, que es, hasta ahora veníamos viendo que parecía que si había que identificar a toda esa movilización de gente a lo largo de todos estos meses con un espacio político, si bien no era perfectamente encastrable uno con el otro, tenía mucho más que ver con Juntos por el Cambio que con otros espacios. Y hoy los vi a ustedes, a vos y a Espert allí. A ver, digamos, nosotros no, de hecho no hemos ido con banderas. Respecto a la, un buen punto para mencionar, ¿no? Y además, ni siquiera, digamos, para que no haya confusiones, esta vez ni siquiera llevé la bandera de Gatzen, que no es una bandera partidaria. ¿Qué es la bandera de Es la Gatzen? bandera con la cual nos identificamos los liberales libertarios, ¿sí? Y eso no es una bandera partidaria. De hecho, los liberales libertarios son ácratas o anarcocapitalistas o anarquistas de propiedad privada. ¿Qué sácratas, contá? Alguien que rechaza la presencia del Estado. Pero había una bandera alrededor de la reja del obelisco que decía Partido Libertario, ¿no era de ustedes? La pregunta es, ¿yo dónde estaba? No sé. En Olivos. Es decir, yo no digo, no me puedo hacer responsable, digamos, si se ponen otras banderas, o sea, si lo hacen. Y de hecho, esas banderas, la gente del Partido Libertario las viene poniendo sistemáticamente y tienen más un mensaje que tiene que ver con esta idea de ser libertarios, ¿sí? De ser liberales libertarios, manifestar nuestro profundo repudio, desprecio y asco que sentimos por la corporación política profesional. Así es que, digamos, o sea, no tiene tanto que ver con una cuestión, digamos, todavía partidaria. De hecho, el Partido Libertario todavía aún no es partido. Bien, ¿cómo te sentís? Si hubiera un aparatito que mide el nivel de comodidad e incomodidad y el máximo de incomodidad fuera 10, ¿en cuánto estás, Hernán Lombardi? No, yo siempre reivindico el derecho que todo el mundo vaya, todo el mundo puede presentarse, todo el mundo tiene que estar, no hay que tener egoísmo, no hay que tener mezquindades y es la gente la que convoca. Nosotros tenemos que mantener, y si hay más, si alguno quiere con una bandera, que vaya con la bandera. A mí me parece mal, pero que vaya. Nada tiene que hacer vulnerar estos principios que vienen de algo muy espontáneo de la ciudadanía, porque no es un problema político, es gente que autoconvencida va. Es una cuestión muy, muy importante. Vos pensás que
obviamente, no voy a decir la obviedad que no hay micro ni choripanes, pues es una obviedad. Pero también, pero vos fíjate que como desde la voluntad de decir, no quiero que la Argentina quede como esté, voy, me presento, estoy presente y me junto. Digo, para mí la frase, a mí lo que me dirige el pensamiento es, no es desde la multitud al individuo, sino desde el individuo se construye la multitud. Es decir, y ese movimiento que parece teórico es bien conceptual. Desde cada individuo autoconsciente va y va a esta multitud. Eso merece tal respeto que yo soy respetuoso de todas las expresiones ahí. De hecho, Bien. la bandera de Gatzen es, digamos, A ver, es así. mostrar. Bien. Es así. Es Yo quiero este aprovechar, símbolo. porque en algún momento se te vio, si querés contarlo o no, como te sientas cómodo, en alguna marcha estabas con Moyano, etcétera. Y algunos referentes de Juntos por el Cambio en su momento objetaron que vos, digamos, va tan a la derecha que va a tener y sale por la izquierda, ¿no? Como diciendo, se te vio en marcha con gente que no sería del paladar del votante promedio Juntos por el Cambio. Me encanta que lo plantees, Diego, porque, a ver, ahí hay una cuestión. Yo, digamos, una de las cosas que diseñé fue el diseño teórico de la cláusula gatillo es mío. Es mío. La cláusula gatillo que se usó para Claro. tener actualizada la inflación. Exacto. Que básicamente, como el Banco Central, la idea que tenía el Banco Central de Sturzenegger era hacer un ejercicio de baja de la inflación gradual, una de las cosas que a vos te puede pasar, que si la inflación que vos estimabas y esa se vuelca en los contratos difiere de la observada, cosa que puede pasar, porque con altos niveles de inflación la volatilidad es algo factible, por decirlo de alguna manera. Entonces, ¿cuál era la idea de la cláusula gatillo? Que vos pudieras hacer ajustes cortos, ¿para qué? Para que no le pifiaras. ¿Por qué? Porque si vos quedabas arriba en salario, generabas desempleo, ¿sí? O, Pero digamos, esa vos inventaste la eso, desarrollé yo. o hay en Alemania en 1900 No, la desarrollé tanto, yo y está en un artículo mío que se llama Un límite al malestar. ¿y vos le pusiste nombre cláusula Sí, gatillo? exactamente. Y era parte de las discusiones que había. Y la idea era que no sufrieran ni los trabajadores ni los empresarios por divergencias entre la inflación observada y la esperada. Entonces, eso te permite tener un mecanismo que corrige y de esa manera no se dañaban ni los salarios, ni el empleo, ni las empresas. Esa era la idea de la cláusula gatillo. Bien, ¿y qué pasó? Ese es el punto. Cuando se da la marcha de Moyano, la marcha de Moyano tiene un sentido. Recordá cuándo fue, porque yo Eso insisto, fue bueno, decir, en- lo llevas al pasado. Lo llevo al pasado a Milei porque es uno de los puntos donde le tiran los misiles a la línea de flotación de Milei, está ahí. Es decir, hay fotos con gente, con Milei, Claro. Milei con. O sea, en el 2018 fue. Es decir, el gobierno de Cambiemos tenía un mal diagnóstico sobre, más que nada, no el Banco Central, sino todo lo que tenía que ver con la parte de jefatura de gabinete y lo que derivaba de ahí. De hecho, es en... Pero ¿por qué me contás No, esto de la cláusula esto gatillo? no es menor, porque es posterior a cuando, digamos, Marcos Peña avanza sobre la independencia del Banco Central, se lo lleva puesto. Entonces, el gobierno, al ganar el ala que dependía de Marcos Peña y llevarse puesto al Banco Central, ¿ahí qué sucede? Cree que el problema inflacionario derivaba de dos cosas. Uno, de la inercia inflacionaria, esa mentira, ¿sí? Y que entonces de la inercia inflacionaria la culpa es de los trabajadores y que los empresarios querían ganar mucha plata. De hecho, en ese sentido es que el gobierno de Cambiemos avanza sobre la cláusula gatillo. Y, a ver, y por otro lado, digamos, también... ¿Puedes spoilear el fin de la historia? No, Alguien pero por favor... del campo nacional y popular dice, qué bueno lo del Milei de la cláusula Sí, gatillo. exacto, pero por favor, déjame que te... Pero quiero volver a la Sí. marcha, dale. No, entonces, ¿qué es lo que pasa? Y en ese punto, y Pancho Cabrera ataca a los empresarios diciéndoles que querían ganar mucha plata. O sea, tío, keynesianismo puro y duro en la forma de mirar la economía. Yo, como creador de la cláusula gatillo, me veo comprometido moralmente a defender esa cláusula, independientemente por el motivo, digamos, que marche el resto de la gente. O sea, yo, digamos, estaba Esa es la razón por la cual vos marchaste Exactamente. aquellos Y días. después, Bien. de hecho, el gobierno de Cambiemos, ¿sí?, limpió la cláusula gatillo. ¿Y qué terminó pasando con los salarios de la gente? Terminaron cayendo en términos reales fuertemente. Entonces, digo, la verdad es que yo tenía un compromiso moral y fui y lo claro. cumplí. Y de hecho, yo fui vestido como voy a trabajar. ¿Cómo estoy en esa marcha? Vestido de traje, tal cual yo voy a trabajar.
¿sí? No es trivial. Ahora, la realidad es, yo entiendo, digamos, la gente, por ejemplo, que está muy cerca del señor Lombardi, tiene este hábito de poner fotos, por ejemplo, el señor Fermín Iglesias tiene ese hábito de escrachar, tiene ese hábito Perdón, nazi. ¿quién? ¿Cómo dijiste? Fermín Iglesias. Ah, vos estás diciendo Fernando Claro. Iglesias. Sí, exactamente, la basura esa. Lo parangonás con Bueno, espera, Herminio Iglesias. hagamos una cosa. Podemos hacer. Sí, obvio. Digamos, No, puede no, ser- y con algunos métodos propios Perdón, de fascistas, yo- propios de Goebbels. Escuchá. Por ejemplo, cuando los liberales los trataba de liberalotes, los basureaba, los perseguía, o Chicos, llamarnos Goebbels yo- es un poco lo- peor. lo que o pido llamarnos esto- llores de impuestos. Solo dale poder a Fernando Iglesias y eso, Perdón, digamos, lo tiene a yo un tope. propongo este menú, que es golpes del cinturón para arriba. Adjetivos no. Dale, adelante. No, digo, Dale. Bien, entonces la pregunta que yo hago es, ¿están de acuerdo un poco en el reclamo en contra de... ¿Qué marcharon ustedes? ¿En contra de del fallo de la Corte, al igual que Juntos por el Cambio? No, en eso estamos de acuerdo. O sea, nosotros somos... A ver, nosotros, los liberales que decidimos participar en política, porque creemos que no alcanza con la batalla cultural y hay que meterse en el barro de la política, obviamente somos grandes defensores de la República, ¿sí? Y en la República el Poder Judicial tiene un rol enorme, digamos, para hacer el contrapeso. Y en especial en un caso como Argentina, donde... Porque, ¿qué es la República? ¿No? ¿De dónde sale el concepto de República? A ver, combina el concepto de la monarquía, pero la monarquía puede terminar en tiranía. Combina el concepto de la aristocracia, pero la aristocracia puede terminar en oligarquía. Bueno, en Argentina, digamos, a ver, los políticos que están en la Cámara de Diputados y Senadores se volvieron en una oligarquía. El presidente que tenemos es un tirano, ¿sí? Porque de hecho el manejo cavernícola que ha hecho de la cuarentena, fundiendo empresas, dejando gente sin laburo, haciendo un desastre, yendo en contra de todo lo que hizo en el mundo civilizado. Es un tirano. Algunos dicen Esperá. que es un títere y ustedes dicen que es un tirano. Pasamos de una cosa, decir Pero- que no maneja nada porque Cristina lo maneja, a decirle que es un tirano. No, bueno, es de hecho, mucho. digo, es socio de Cristina. Es socio de Y bueno, Cristina. sí, compañero de fórmula, ¿cómo que no? Pero un bueno, minuto. entonces, digamos, puedo atacar, digamos, el poder Esperá. ejecutivo en la cabeza de los dos. Digo, si son socios. A ver, sí. Perdóname, la puja distributiva de la palabra y el tiempo en televisión. Puedo hacer puedo cortar un minuto y vuelvo a ti. López Murphy el otro día participó, creo que fue en un espacio virtual, del Día del Amigo Desarrollista y había gente de Juntos por el Cambio y uno supondría que ahí estaba Margarita Stolbizer también del progresismo, del GEN, etcétera, y ahí hay un espacio común en donde cada uno traccionará con sus ideas, pero al final del camino nos podremos encontrar, dicen ellos, digamos, en esta cosa de pollo pasta de la democracia, o ellos o nosotros. Buah. ¿Hay un espacio común de debate con libertarios? ¿Cómo se sienten ustedes con libertarios? No, yo diría, a ver, primero con Ricardo López Murphy, a quien tengo un respeto enorme. Él fue candidato a presidente en el 2003, yo fui candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires por el mismo espacio. Así que tenemos una trayectoria, si querés, común. Después están las vicisitudes de la política, pero a mí me parece que construir un gran espacio de alternativa al populismo. Me parece que hay que derrotar al populismo en las elecciones, hay que derrotarlo en 2021, hay que derrotarlo en 2023, hay que construir una alternativa amplia, pero que no deje la amplitud. A ver, acá hay una tensión que no quiero dejar de marcar. Amplitud para transformaciones profundas. Si la amplitud es para dejar todo como está, no sirve. Ahora, si solamente pensamos en enunciar valores que no podemos llevar a la práctica, tampoco sirve. Entonces, la verdadera pensamiento estratégica es cómo hacemos una mayoría amplia para derrotar al populismo, como dice Mauricio, que sea el último gobierno de signo populista de la historia, pero al mismo tiempo que tenga transformaciones profundas. Esa es la inteligencia, no tengo problema decir la política, de la construcción de un proyecto sensato, profundo de transformación argentina que viene de décadas de decadencia permanente. Bien, ¿quiere decir Osvaldo algo? Me llama la atención esto que estaba diciendo Javier, de decirle tirano al presidente. Digo, ¿cuál fue el hecho que le hizo cambiar su idea sobre Fernández? Porque hace menos de un año usted dijo que era muy inteligente, un gran armador y pragmático. ¿Cuál fue el hecho que le hizo cambiar? Todo eso comparto lo mismo. O sea, vos no podés negar la inteligencia de Alberto Fernández, vos no podés negar que es un gran armador, porque gracias al armado que hizo, incorporándolo a Massa, fue que ganó la elección. Claro, Bueno, pero. Y la otra cosa es el pragmatismo. Ajá.
y claramente es un pragmático. Cuando esas declaraciones las tomás más extendido, y una de las cosas que digo es, y el problema que tiene, el gran problema que tiene, es que como va a ser débil políticamente, ¿sí?, se va a ver tentado va a tener que hacer populismo, porque si no, no va a durar mucho, ¿sí? Entonces... ¿Usted dice que estas palabras no fueron elogiosas entonces? Eso es una descripción y todo eso mapea con lo que pasó en la realidad. Entonces, en su pragmatismo, ¿qué hizo? Se volcó sobre Cristina Fernández de Kirchner, es decir, fue al populismo. ¿Y qué es lo que pasa? El problema de la pandemia hizo que ese movimiento tuviera que ser mucho más radicalizado y el daño que está causando es enorme y llega a tener, digamos, ribetes que rayan, digamos, directamente con el totalitarismo. Sí, y claramente lo vuelves, digamos, lo pones cerca de un tirano. De hecho, no ha avanzado más sobre el derecho de propiedad y sobre la libertad porque la gente le puso un freno. La gente le puso un freno. Lo que yo más celebro de las marchas, de las distintas marchas, y no necesito estar esperando que salgan las encuestas para cambiar mi opinión, es que en las distintas marchas se levantaron los conceptos de la libertad, los valores de la libertad. La gente clamó por la propiedad privada, clamó por la libertad de trabajar, clamó por la libertad de poder ir a trabajar. Entonces, un montón de cuestiones que tienen que ver con los valores del liberalismo, que ni Juntos por el Cargo, ni el Frente de Todos están en condiciones de defender. Porque, digamos, el gobierno al que perteneció Lombardi, justamente, digamos, no respetó nada de esto, porque cuando tuvo que subir impuestos, los subió, ejemplo, el impuesto a la renta financiera, ¿sí? Cuando tuvo que avanzar sobre el derecho de propiedad, lo hizo. ¿Los impuestos bajaron? ¿Los No, impuestos nacionales bajaron? No, disculpame. Digamos, el impuesto a la renta financiera lo pusieron ustedes. ¿Los ¿sí? impuestos nacionales bajaron en la época de Cambiemos? No, lo bajaron al inicio y después lo retomaron. ¿sí? Y cuando tomás el total... Perdón. hay que tomar la presión. A ver, voy a hacer una hay prueba que en tomar vivo, la presión total. No quiero terminar todo el argumento. Yo quiero hacer una cosa en vivo. Quiero imaginarme una botonera que dice pausa y ver si funciona con vos. Yo le doy la palabra a él y vuelvo al play. Pero quiero terminar el argumento. Pero lo vas a terminar. No, pero es que quiero terminar el argumento. Porque, ¿sabes lo que pasa? Porque cuando tuvieron que avanzar sobre el derecho de propiedad de los tenedores de pesos, le defoltearon la deuda, ¿sí? No solo que les defoltearon la deuda con el verso del reperfilamiento, avanzaron también con el tema de lo que fue la ley de góndolas, que es un avance sobre el derecho de propiedad de los supermercadistas. Ya durante el gobierno de Alberto, ¿sí?, metieron el teletrabajo, la ley de alquileres. Entonces, ¿saben lo que sucede? Mirá, la realidad es que son lo mismo. ¿Sabes qué? Y cuando hablan de la institucionalidad... Son lo mismo, sí, Juntos por el claro. Cambio. Y cuando hablan de la institucionalidad, lo único que les preocupa... lo único que les preocupa es aferrarse el carrito. No, a ver, en dinámica... Está bueno el punto. ¿Sabes lo que pasa? Que cuando vos... Hay dos sistemas de verdad. Uno es el liberalismo y otro es el socialismo. El problema es que cualquier solución intermedia es inestable y tiende al socialismo. Lo que pasa que, en realidad, digamos, los kirchneristas van violentamente y, digamos, Macri te llevaba más lentamente. ¿Al socialismo? Sí, claro, pero a otra velocidad. Lo que pasa es que esta sociedad está tan contaminada de socialismo que ni siquiera lo percibe. Pero claramente, digamos, el gobierno de Macri es un gobierno, digamos, del formato socialdemócrata. O sea, socialista, eso no es liberal. Y a la postre, eso lleva al socialismo. ¿Y querés la mejor muestra? Te dicen que te evitan la llegada del kirchnerismo y la pregunta es, ¿quién gobierna hoy? El kirchnerismo. ¿Y quién estaba antes? El macrismo. A ver, digamos, son absolutamente no funcionales a violentar eso. Necesito un punto. Como dice Mario Mactas, cae una gota de silencio. Y quiero que cuentes esto para cerrar y agradecerte que viniste. Lo voy a despedir también a Hernán Lombardi. ¿Qué pasa si vos salís elegido? Igual podemos, debatir las barbaridades que dijo respecto al Banco Central, le gusta cobrarle impuesto inflacionario a la gente, que es un impuesto no legislado y que es un robo. Digo, porque él lo dijo, digamos, lo dijo sin que yo esté acá, y entonces como ridiculizó esa posición, digamos, sería lindo tener un debate y que explique saber, digamos, qué no se puede hacer. Porque Argentina no tenía Banco Central hasta 1935, hasta que empezaron a estafarnos con ese instrumento que vos defendés. Milei, es el momento de la respiración diafragmática. Tomas aire, inspiras, sueltas, ¿sientes la panza aquí abajo? Obviamente. Bien.
Era ¿Qué cantante. harías, y cerras con esto, qué harías si sos elegido diputado con el sueldo? Porque ganarías del Estado. ¿Qué harías con ese sueldo que vos percibirías del impuesto de todos los argentinos Bueno. y de su sudor? Bueno, mi idea es renunciar a la dieta. Porque, ¿vos sabés por qué se llama Honorable Congreso de la Nación Argentina? Porque eran ad honorem. Los legisladores eran ad honorem. Entonces, justamente lo que voy a hacer es hacer justicia con eso, ¿sí? Y, digamos, también, digamos, voy a dejar de lado el tema de los viajes. Bien. Porque, digo, también hubo legisladores que decían de los viajes, y después los engancharon Bien. cobrándolos. Y entonces cuando los engancharon, digo, tuvieron que decir, lo voy a donar, que también es otro despropósito. Digo, entre ellos al señor Fernando Iglesias. Bueno, está claro con quién son tus sueños y tus pesadillas. No. Ahí está. Logramos una cosa inédita. Un silencio. Te doy un último párrafo, Hernán, después tenemos otro, sigue el menú del programa. A mí me parece ¿Cómo que sigue la elección, digamos, cómo sigue la agenda? uno más, una reflexión. La Dale. presión fiscal Sí. durante el gobierno de Juntos por el Cambio bajó de la presión cercana al 30,5% al 29%. ¿Hubiéramos querido que bajara más? Sí, no pudimos bajarla más, pero la tendencia fue que bajó la presión fiscal. Esa es Se la- olvidó del impuesto inflacionario. Bueno, espera. Decirle que se olvidó de imputar el impuesto inflacionario. Bueno, espera, tenemos... No, bueno, la digamos, vida- a ver, 53% de inflación con M1 en casi 10 puntos del PBI, se llevaron Bueno, 5 esperá. puntos del PBI ahí. Es Esperá. decir, si no sabes computar, digamos, la presión fiscal, ¿sabes cuál termina siendo? El gasto público total. Bueno. Porque tarde o temprano lo tenés que pagar. O lo pagás con emisión, o lo pagás con deuda, o lo pagás con nuevos No, impuestos. no estoy Pero acostumbrado a gritar, Diego. No, esa no, cosa No, es- bueno, no estás acostumbrado a gritar, pero tampoco estás acostumbrado a hacer buena economía, Lombardi, dale. Bueno, no, ya está. Listo. Le saludo a Hernán Lombardi, Te agradezco te saludo, mucho. Javier Milei. Gracias. Y ahora quiero preguntarle a Pablo de León Sí. cómo viene la agenda del gobierno a partir de mañana. Bueno, en estos momentos Alberto Fernández fue a la asunción del presidente boliviano Luis Arce, allí estuvo. Y luego de eso, ¿qué va a hacer? No va a volver para acá, va a ir a Jujuy. ¿Y qué va a pasar? Va a estar en Jujuy, se va a encontrar con Evo Morales. En ese momento lo que va a suceder es que van a cruzar juntos Alberto Fernández con la comitiva que tiene y con Evo Morales en el paso de La Quiaca Villazón, en lo que va a ser el regreso de Evo Morales a Bolivia después del triunfo de un exministro suyo como es Luis Arce. Eso va a pasar en una cuestión que le había prometido el presidente argentino. Recordemos que Evo Morales estuvo hasta hoy radicado en Martínez, provincia de Buenos Aires. Estuvo acá por una definición del gobierno nacional de argentino que le permitió esto a Morales. Entonces ahora, en su regreso a su país, lo van a hacer juntos con toda una comitiva que va entre esos Jorge Tayano. ¿Te Ahí, puedo mira. sumar algo del martes? No de la agenda del presidente, que le acaba de decir muy bien Pablo, pero sí de los temas que los va a ocupar el Obvio, presidente, claro. que es la llegada del martes de la comitiva del Fondo Monetario Internacional. Una más, si querés, pero quizás la última del año y la más importante si el gobierno quiere sellar un acuerdo lo antes posible, ¿no? La intención oficial es poder presentar esto antes de 2021. Bien. ¿Están lejos o no? Vamos a ver cuando llegue esta misión y analice las cuentas. Osvaldo. Hay una pequeña polémica porque el viaje de Evo Morales que se hizo desde Buenos Aires, desde Martínez, hasta Jujuy, se hizo en un Hércules, en un avión oficial de Argentina, digamos, pagado por el Estado argentino. Bien, estoy muy sorprendido. ¿Por qué? Porque no estar sorprendido. Bien, quiero contarles a quién vamos a visitar ahora. Es uno de los grandes periodistas de la República Argentina. La verdad que es un honor. Está viniendo, ahí se está acercando. Viene marchando. Uno de los grandes periodistas de investigación que un día en alguna redacción que compartimos, y le agradezco al Diario de la Nación la licencia, la visa que le dieron, me dijo, le pregunté si estaba haciendo otro libro de investigación y me dijo, no, quiero ejercitar otros músculos. Y miren qué músculo entrenó Hugo Alconada-Amón. Hola, Hugo. Hola, buenas noches. Dijo, voy a entrenar el músculo de las entrevistas, de entrevistar. Y entrevistó a los tipos y mujeres más importantes del planeta Tierra, los que se dedican a producir pensamiento, cultura, conocimiento, desde Yuval Harari hasta Angelina Jolie en su versión no de actriz, sino de su ayuda humanitaria. Uno está impactado imaginando la escena entre, hola, soy Hugo Alconada-Amón, Yuval Harari, ¿qué tal? ¿Te puedo entrevistar? Y que Usted me te conocerá por... devuelve, Harari te devuelve el mail
diciendo, dale, ok, estas son mis posibilidades de agenda. Me refiero a tu libro Pausa, que salió hace poco, son 29 entrevistas a grandes pensadores. Gracias por estar, Hugo. Gracias por la invitación. Bien, ¿cómo se te ocurrió Pausa y por qué? Comenzó cuando ya la pandemia golpeaba en la Argentina, se veía venir la cuarentena y le ofrecí al diario poner el hombro para la cobertura, mientras que continuó con las investigaciones, pero lo que le planteé fue, quiero ayudar, pero al mismo tiempo de ciencia y salud no conozco nada, soy un zapato. Entonces, déjame ayudar desde otro lado, con una hipótesis de trabajo, que era, así como nuestras agendas volaban por los aires por las cuarentenas, confinamientos, que cabía esperar algo parecido probablemente en otras partes del mundo. Y que entonces algunos de estos genios que por lo general sus agendas están trabadas de acá por los próximos 3, 4 años, de repente estaban en sus departamentos. Y es lo que pasó, que por ejemplo Thomas Piketty me dice, hola, ya empezamos. Y entonces, por supuesto que la inmensa mayoría de los intentos fracasé, reboté. Al principio tenía un índice de efectividad del 10%, me salía bien 1 de cada 10. Después fui mejorando y logré mejorar el promedio a 1 de cada 4. Pero así fue. Bueno, contanos 2 o 3 días que te fuiste a dormir con una frase de cuál entrevistado. Cosas que te atraviesan casi, te diría, corporalmente. Porque hay un momento en el trabajo de periodista que uno escucha muchas cosas. Y sobre todo vos, que venís con una carrera impresionante. Es decir, ¿qué es algo que te haya impactado especialmente y de quién? ¿En qué entrevista? Te diría 2. La primera, Peter Frankopan, historiador británico, brillante. Veníamos en pleno diálogo, yo tirando pregunta, y en un momento dice, más que las respuestas, hay ocasiones en lo que lo importante es la pregunta. Dice, por ejemplo, ¿qué deberíamos habernos planteado antes y no nos planteamos? ¿Qué no vi en aquel momento? Y mirando para adelante, ¿qué más debería estar planteándome ahora y no me estoy planteando? ¿Qué más no estoy viendo? En términos de Diego Maradona, se te escapó la tortuga una vez, porque no viste que se venía una epidemia. Si ya no viste esa, ¿qué más podés no estar viendo ahora? Y fue espectacular, y a partir de ahí lo utilizo todos los días. Eso te iba a preguntar, ¿siempre cierran tus entrevistas con la pregunta si hay algo que viene de ahí? Sí. Y entonces, y fue a partir de ahí para todo. Es decir, a ver, tengo que, por ejemplo, hacer un asado. ¿Qué se me puede estar escapando? Entonces, es buenísimo, primero. Y segundo, Isabel Allende. Porque habla como escribe. Entonces, imaginen cuando, por ejemplo, Isabel Allende te dice, este es el tiempo de los héroes y los villanos. Y vos te derretís diciendo, gracias, Isabel. Está escribiendo en mi página, en mi corazón. Te quiero. Pero al mismo tiempo, después agrega, de inmediato dice, este es el tiempo para ajustar valores. Le digo, ¿qué significa eso, doña Isabel? Me dice, este es el momento para ajustar nuestras prioridades. Venimos corriendo atrás de esto, atrás de lo otro, no sé cuánto. Y francamente ahora, con esto que voló en pedazos todo, decís, ¿qué es lo que realmente te importa? Ustedes ponen a mi caso, a mí me han ofrecido ser profesor en la Universidad de Columbia, en Nueva York, y viajar todos los octubres a Nueva York. Ahora vos me decís eso, y al mismo tiempo en octubre cumpleaños mi vieja. Y yo lo que quiero es volver a darle un beso y un abrazo a mi vieja. Ahí está. Hugo, te llevo de la poesía. A Colombia también. Esa buena, Waldo. Dale, pagale un pasaje. Cierro perfecto. Dale, pagale un pasaje. Te llevo de la poesía. Que es decir, ¿por qué no nos habla media hora más sobre qué le contestó fulano y mengano? Te aterrizo en el barro de la Argentina. Escribiste también sobre el fallo de la Corte. Vos investigaste muchísimo casos muy emblemáticos de corrupción. Escribiste libros al respecto. Creo que hay una anécdota en donde Cristina está en Olivos con parte de su gabinete y todo el mundo pegándole a Hugo Alconada-Amón y ella se enoja y dice algo así como, jódanse, él no tiene la culpa, él investigó los errores de usted. ¿Fue así? Sí, llegaron a discutir qué tenían que hacer conmigo. Y ella lo que dijo fue, no pierdan el foco, Alconada lo que está publicando son las cosas que ustedes hicieron. Y ahí frena a los perros. Bien, mira vos, los perros. ¿Qué impacto tiene el fallo de la Corte en tu saber y entender? Porque además vos sos abogado. El fallo de la semana pasada. Es uno de esos fallos sistémicos en los cuales lo que determina es el reparto de pérdidas, no de ganancias.
¿Cómo es eso? Es básicamente, hay ocasiones en las cuales decís, bueno, 3 caramelos para acá, 3 para acá. Y hay ocasiones en las cuales decís, bueno, te tengo que quitar. Este es uno de esos. Entonces le marca un terreno al gobierno nacional diciéndole, vos querías que o desplacemos estos jueces o que habilitemos los traslados. Y no le dio ninguna de las dos variantes, al menos en el corto plazo. Número 1. Número 2, le dice al Consejo de la Magistratura, te estás desubicando, estás haciendo algunas maniobras que no van. Y además, la forma en que estás haciendo los concursos no funciona. 3, al Senado le dice, ponete las pilas, tenés que sacar una nueva ley para los traslados porque lo que tenemos ahora es una porquería. Y al mismo tiempo, mirando para adentro del propio Poder Judicial, lo que dice es, muchacho, esto no va. Y entonces a su vez dice, tenemos que empezar a revisar todos. Y el punto es, ¿dónde frenás, Diego? Porque cuando vos ahora empezás a mirar, vos decís, mirá, podés revisar los últimos traslados, que son los 22 de Mauricio Macri, o empezás a ir a lo de Cristina, a lo de Néstor, a lo de Duhalde, hasta podés ir hasta los de Menem. Entonces podés tener en el Juzgado Criminal y Correccional Federal número 1 con competencia electoral de la Ciudad de Buenos Aires a María Romilda Servini de Cubría, que era jueza de menores, que gana un cargo para la Justicia Nacional en lo criminal y que con un decreto que el otro día se cumplieron 30 años, lo traspasaron sin nuevo acuerdo del Senado a Justicia Electoral. O sea, Servini de Cubría está hace 30 años sin las condiciones que ahora la Corte dice que hay que tener para estar firme en el juzgado. Que a su vez vos podés decir, mirá, en realidad hay un corte, fecha de corte en, por ejemplo, la reforma constitucional del 94, cuando a su vez se establece el nuevo Consejo de la Magistratura. O muchachos y muchachas de acá en adelante. Supongamos. Pero Ahora, todavía en ese caso, no se estableció eso, el límite. eso es una de las cosas de la letra chica que tenemos que revisar. Entonces, a su vez, vos podés decir, por ejemplo, olvídate de ella. Y vamos, por ejemplo, a Chaco. Tenés una jueza que había ganado un concurso para Resistencia. En 2 años la pasan al Juzgado Federal 2 de Sáenz Peña a Resistencia. Y del 2 años después, al 1. Competencia electoral. Ahora le estás diciendo, lo tuyo no va. Ahora, a su vez tenés que en el Juzgado 2 ya pusieron a otra persona. Y en el Juzgado de Sáenz Peña también. Entonces, si vos le decís a ella, salga de ahí, ¿a dónde la manda? Si los otros 2 están ocupados. Ahora, Pero una cosa, un agregado y te dejo. ¿Y cómo está el Poder Judicial con esto? Y tenés un tole-tole ahí adentro, que tenés aquellos que, por ejemplo, dicen, y esto, que vamos a empezar a revisar todo. Entonces hay muchos que están afectados. De hecho, hay un comunicado del viernes a la tarde de la Asociación De magistrados. Claro. Que por Que primer marcó. nunca dicen nada y esta vez... De hecho, establecieron, en el primer párrafo dicen, nunca opinamos sobre los contenidos de la sentencia. En el Pero- segundo párrafo dicen, pero, y ahí empezaron. Adri, sí, vos venís estudiando el tema de la corrupción, Escanca es del 2005, ¿no? Sí, desde O sea, hace- 15 años. Ahora estamos todos con el foco en el tema de la justicia, pero es uno de los factores que hace que la corrupción sea la calecita, la que volvemos siempre y que pareciera que no se soluciona. Dado que vos sos uno de los más persistentes, o sea, que no has logrado decepcionarte a pesar de que no se soluciona, ¿qué otros factores le agregarías además del tema de la justicia para empezar a organizar? Es mucho más amplio y va también a uno de los ejes que estuvieron conversando en el bloque anterior, que es la necesidad de un acuerdo real. Un acuerdo que varias veces se ha hablado aquí en la Argentina sobre el pacto de la Moncloa. Y yo creo que eso es necesario, porque además... Pero que es un muchos- acuerdo de no robamos más. No, un acuerdo de repartir pérdidas, otra vez. Ok. Es un acuerdo en el cual decir, acá vamos a perder todos. Entonces, empecemos a repartir cómo perdemos. Entonces es que los empresarios tengan que retroceder en algunas prebendas, que los sindicatos tengan que retroceder en algunos beneficios, es decir, los sindicatos, nosotros, los trabajadores, pero lo mismo con la clase política y con muchos otros. Pero es una A de ver. Disney eso. Pero ¿qué es al mismo tiempo? ¿Qué queda? A ver, los genios que entrevisté, la discusión, Osvaldo, es si esto es lo peor, la discusión entre ellos es si esto es lo peor. Desde el final de la Segunda Guerra, cuando Europa estaba arrasada, si es lo peor desde 1929, lo peor desde la última crisis del siglo XIX. O sea, el tortazo es horrible. Sí. Y entonces, y con esto cierro, yo viví en España, estudié en España y en las materias me tocó estudiar el Pacto de la Moncloa. El Pacto de la Moncloa no fue agradable.
Y además era con una grieta mucho peor de Pero la que vos ves teníamos a en Moyano Argentina. diciendo, ok, voy a dejar mis No. privilegios. Y de hecho, por eso es la necesidad de un verdadero debate, pero real. El pacto de la Moncloa, Adolfo Suárez cierra la puerta. Hugo, pará, nadie iba y preso tenías- ahí, ¿o sí? El pacto de la Moncloa tenías de un lado el Partido Comunista que estaba saliendo de prescripción con Santiago Carrillo y del otro lado tenías a Manuel Fraga y Ibarne que quería encarnarse como el nuevo Franco. Sí, pero no estaba Franco en el parco de, No, el por pacto eso. de la Moncloa. Pe- Y acá No, está. no, por eso no. Pero el punto era, había un caldo de cultivo ahí adentro que las discusiones fueron desagradables, tan desagradables que de hecho el pacto de la Moncloa tampoco fue tan maravilloso, porque fueron dos, y cuando salieron, de hecho Manuel Fraga y Ibarne dijo, yo no voy a firmar esto. Después, por la presión social, sí la tuvo Claro, que firmar. pero quiero Entonces, tomar- Pero pará, es picante. entonces sí. Hugo, Entonces yo creo que lo que tenemos ahora, por lo que dicen los que realmente saben de esto, es que lo que viene es horrible. Y va a ser horrible durante mucho tiempo. Entonces acá ya no es una Horrible discusión. que la En- economía... mundialmente, además. Colapso económico, de brecha social, brecha educativa. A ver, miramos para adelante. Supongamos que la vacuna llega mañana. Y que además, como hicieron Sabin y Salk, dicen, la patente es gratis, muchachos, para todos. Y que entonces todos los laboratorios del planeta se la ponen a fabricar juntos. Y que en definitiva, en 15 días, ¡pum!, todos tenemos vacuna. ¡Genial! ¿Significa que curamos todo? No. Si acá crear un empleo en Argentina cuesta muchísimo. Perdimos 3,5 millones de empleos. ¿Cuánto tiempo vamos a tardar? Y la brecha educativa no es presente, es futuro. Cuando Pero, vos tenés Hugo, que los pibes se desengancharon del colegio, esos pibes, si no los volvemos a meter en una escuela, esos pibes van a tener que el resto de su vida Pero en llenar eso formularios coincide en los la cuales es oposición. Por ejemplo, secundario completo, incompleto, perdón que te y interrumpa. pagas distintas. ¿Puedo interrumpir? Pero eso no le interesa tiempo. ni al ministro de Educación ni a los sindicatos de educación. Ahí Hugo. está el dilema. Entonces, no, pero es digo, más grave porque vamos a tomar Claro. lo que decíamos antes, Hugo. En este pacto de la Moncloa, los primeros que no dan nada acá son los jueces, ¿no es cierto? Estamos hablando del fallo de los jueces. Los jueces que en Argentina no pagan ganancias. Por supuesto. Entonces digo, Ganan para adelante, ganan los sí, nuevos. bueno, Sí, pero sí, pero estamos consigo- hablando, ¿cuánto gana Zaffaroni como es juez de la Pero de la que a eso Corte? voy, es Digo, realmente ¿quién- el decir no van a esto. perder estos señores. Ese Bueno, es el problema. es Estos- que eso hay que sentarse estos dinosaurios juntos y no van a decir, perder. muchachos, a ver, mirando para adelante otra vez, ya tenemos que el 60% de nuestros pibes Son están pobres. por debajo del umbral de la pobreza. ¿Qué estamos esperando? Porque en definitiva acá la discusión no es que si podemos darles lomo, es si van a comer arroz. Y si van a comer van a comer. arroz dentro de 10 años. Ahora- y si dentro de 20 años estamos en condiciones de darles arroz con choclo. Bien. No con pollo, choclo. Con lo cual, la discusión es, yo lo que siento es que, por ejemplo, estos banderazos, por supuesto que le están diciendo algo al gobierno, pero también están diciéndole mucho al resto de la clase dirigente en el sentido amplio de la palabra dirigente, porque lo que te están diciendo es, vos no me representás, y porque vos no me representás y yo no tengo canales institucionales para poder verbalizar mis frustraciones, tengo que salir a la calle. Es lo mismo que pasó en Estados Unidos con los Black Lives Matter. Los que salieron a la calle diciendo, muchachos, ustedes no se ponen a las pilas y a nosotros nos están matando. Entonces, o se ponen las pilas o prendemos fuego al país. Bueno, Y ahí pero no cuando es la los gringos- interpretación, Hugo, del gobierno. El gobierno dice esto es gente de Juntos por el Cambio, más algún agregado de los libertarios. Recién estuvo Milei o Spert. No hay una lectura. El gobierno de uno hace off y charla con él, está Minimiza. tranquilo con esto. Perdón. ¿Sabés lo que tienen miedo? No ver venir de costado un chilenazo. Esos que no están canalizados, que van creciendo y que no están contenidos en el sistema de representación política y que allí ese sector genere una conmoción. Perdón, yo quisiera agregar que quizás en el gobierno tampoco estén leyendo las personas que entrevistó Hugo, en el sentido de que nosotros tenemos un marco conceptual bastante limitado, porque mucha de esta gente está pensando fuera de los márgenes, no está pensando en estos términos de liberalismo, no liberalismo, socialismo, todas estas categorías, digo, están pensando un mundo que se nos escapa. Hablamos de las personas que entrevistó Hugo Alconada Mon en Pausa, que es su último libro, gente increíble
increíble. Decir, ¿cómo consiguió el mail? Y le mandó y le Y él lo no hizo. tenía nada que hacer en la Bien, casa. Pero Marce, Estaba en la casa aburridísimo. En Instagram. Seguro que les mandaba mensaje directo por Instagram. No, yo te quería preguntar, Hugo, para llevar un poco al terreno de la realidad. Recién escuchábamos a Lombardi, venimos Porque soy escuchando... irreal lo que decís. Y la verdad que suena muy... No, sí, espera, es yo un lo idealismo defiendo. romántico. No lo voy a defender. Pero que a mí me Déjenlo. gusta ese idealismo romántico. Yo lo quiero, pero lo que quiero pensar con vos. Yo quiero ese idealismo romántico. ¿Cómo se hace? Hugo, Sí. perdón, ganó todos los... en todos los países lo esperan con la escalerita con un paraguas como Rucci. Por eso le Y vos quiero hacer decís una que es un pregunta. idealista romántico. Porque lo que es real en todos lados, acá es solo romanticismo. ¿Cómo haces para sentar en una misma mesa a referentes políticos que, quieras o no serán los que juntan a todos en las manifestaciones, pero sí representan a un porcentaje muy importante de la población? Juntos por el Cambio y, por otro lado, a quienes sí votaron a este gobierno. Porque hay que decir, el logro de los votos lo tuvieron. ¿Cómo haces para juntar a esos referentes políticos si tenés, por ejemplo, de un lado a Patricia Bullrich o a Carrió diciendo que la vicepresidenta de la Nación tiene que ir presa? Vos querés sentar a esas personas en una misma mesa. ¿Cómo se hace? Porque ese sería el mensaje de lo que vos decís. Me parece muy piola eso, lo que estás planteando. Porque la verdad que ese es el gran desafío. Y yo creo que espero que, entre otros, los dirigentes argentinos tengan memoria. Porque ya en el año 2001, 2002, flirteamos con el abismo. Y solo cuando estuvimos al borde del abismo, de la anarquía, la anomia, el derramamiento de sangre, fue cuando se asustaron y fruto de ese susto es que empezaron a moverse. Yo espero que esta vez lo hagan distinto. Dicho eso, el pacto de la Moncloa tampoco fue en el aire. La discusión era, dentro del Partido Comunista, si empezaban otra vez a entrar en la clandestinidad y empezaban a sacar la pistola. Tenías a ETA volando personas incluso adentro de supermercados. Entonces, no era un contexto fácil para España. Entonces, cuando Adolfo Suárez dice, vengan para acá todos, los convoca diciendo, muchachos, o nos ponemos las pilas o esto vuela en pedazos. Es algo parecido que espero que aquí la dirigencia argentina lo haga. Obviamente que suena a idealismo absoluto, pero al mismo tiempo algunos de estos genios lo que plantean es que es posible. ¿Y por qué te digo esto? Te doy un solo ejemplo. Ha Jun Chang, vos lo conocés, sos economista. Entonces, Ha Jun Chang, lo presento. ¿Quién es? Surcoreano, economista, profesor en Cambridge, un mate de esos que vuelan. Y en un momento dice, bueno, y me hace la frase remanida esa, toda crisis es oportunidad. Le digo, no, profesor, no me diga eso. Pero además porque quiero decir una cosa de color, porque yo lo admiro a Hugo. Además, todo en inglés o en el idioma que cada uno te proponga. no, en chino no. Sí. Inglés o puedo pilotearla en francés, pero entonces... No, chino no. Pero entonces, coreano. además en este caso surcoreano, peor. Coreano. Entonces, ahora, cuando él me dice eso, le digo, no. Le digo, porque usted me va a venir con un ejemplo de Alemania, tercera potencia del planeta, y con Angela Merkel al frente, son una locomotora. Entonces se empieza a reír a carcajadas y dice, no, Etiopía. Le digo, ¿cómo Etiopía? Dice, Etiopía. Etiopía venían mal y vislumbran lo que se viene. Y entonces Ethiopian Airlines decide de la noche a la mañana reconvertir sus aviones, vuelan todas las butacas y se reconvierten en aerolínea de transporte de carga. Y logran convertirse en la aerolínea de transporte de carga para África. Dan ganancias. Entonces no estamos hablando de Noruega con su fondo anticíclico fruto del petróleo. Estamos hablando de en el medio de África logran generar ganancias. Entonces te muestran que es posible. Y Bien, tenemos para mí hay un punto ejemplos acá. interesante, es que vos hablás de un paso antes del abismo, que eso es lo que vos lees. Y yo no creo que todo el mundo esté leyendo que estamos antes del abismo, y creo que están leyendo que gracias a los planes sociales y las coberturas y los subsidios está canalizado Diego. y capilarizado. No, perdón, ¿Creen eso? el texto del La decreto discusión acá, ¿sabes cuál dice es? eso. ¿Sabes cuál es la discusión acá? Si es esto o esto. ¿Qué quiere decir? Significa, toda crisis económica, decime si me corrijo, si me equivoco, Marcela, suele ser, en teoría, Rebote en una... P. Exacto, caes rápido, rebotás rápido. Ya después tenés la U, que Sí. es caes rápido y volvés a resurgir. Después ya tenés la pipa de Nike, que es caes rápido y una lenta, paulatina recuperación que te puede tomar tiempo. Después ya tenés la L, caída rápida y amesetamiento. Y ya tenés Jacques Attali, uno de los grandes genios que ha sido, lo presento también, un cráneo francés que ha asesorado a todos los jefes de Estado franceses de François Mitterrand en adelante. Y te habla de la silla. ¿Qué significa? Caída, amesetamiento, nueva caída. Y de hecho, cuando tenés ahora la segunda ola en Europa,
que aclaro algo para los que nos están viendo. La primera ola en abril llegó hasta acá. Bajaron y ahora la segunda ola ya está acá arriba. Es más potente la segunda que la primera. Con lo cual, a su vez, todo lo que la Unión Europea empujó con eurobonos y demás, ahora están diciendo, no alcanza y no tenemos más nafta. Con lo cual, la pregunta es, ahora, ¿sabes qué? ¿De dónde sacamos arroz? Pues ya no están hablando de comer otra vez arroz con camarones. Arroz. Entonces, si los europeos están haciendo eso, más vale que nosotros nos preparemos. Entonces, ¿sueno así medio apocalíptico? No. Lo que tenemos es, como dice Carlitos Pañi, la oportunidad de un espejo que adelanta. Vimos venir lo que venía de Europa para el primer tortazo. Pudimos prepararnos mejor o peor, bueno, eso ya cada uno. Ahora ya sabemos lo que viene la próxima, porque en el próximo invierno nuestro es posible, no podemos descartar por lo menos, que nos pase esa. ¿Cómo te empezás a preparar para esa? Pero Hugo, haga y No, estaba cerramos. pensando, digo, con todas las marchas, con todo lo que ha pasado hasta ahora, el gobierno no ha escuchado nada de eso, en ningún momento. Estás hablando de un pacto. Cristina, por ejemplo, ni siquiera entregó el bastón presidencial. Hacer un pacto de la Moncloa con Cristina, ¿no es hacerlo con Franco? Es posible, pero al mismo tiempo, ¿qué hacemos si no? Con Franco Vos decís, lo no, hicieron. te lo digo en serio, Osvaldo. Yo lo escuchaba No, al sí, yo señor... también creo Yo- lo no, mismo, pero a lo que voy es a esto. Yo lo escuchaba al señor Milei. Fenómeno, lo escucho, pero cuando, por ejemplo... Yo lo escuché mucho. Pero cuando, por ejemplo, plantea, por ejemplo, chicanas como Fermiño. A ver, para que quede claro, Fernando Iglesias no me simpatiza, Fernando Iglesias me ha castigado por Twitter, ¿sí? Pero al mismo tiempo me parece una falta de educación y al mismo tiempo, cuando vos estás tratando de establecer un diálogo, me parece brillante lo que vos le dijiste, adjetivos calificativos no, cintura para arriba. Es lo que hay que tener. Entonces decís, Cristina Fernández de Kirchner, ¿es posible que te tire chicanas también en una eventual pacto a la Moncloa versión argentina? Sí, es muy probable. Pero al mismo tiempo, otra vez, acá se trata de repartir pérdidas. Y habrá que tragarse sapos. Y parte de la política implica en ocasiones decir, hoy me toca perder. Y cuando te toca perder, implica decir, vamos a buscar el bien común. ¿Suena otra vez idealismo romántico? No, sí. está bien. Pero al mismo tiempo... Lo dije con cariño, por Sí, favor. sí. Está bien. No, Lo digo Marce, porque yo también quiero No, ser pero está romanticismo. bien. Y No, me no, imagino. coincido Si con no vos. me voy a dormir de esa Porque manera con las estadísticas de lo que se viene, que sigo lo que dice Hugo. Ojo, porque el año que viene para Argentina puede terminar con más inflación y en un ratito lo hablamos, pero es lo que él dice. Bueno, Es un escenario muy difícil 2021. Yo creo que Durísimo. para hacer un acuerdo, porque estás llegando al abismo, primero tenés que consensuar de que ahí adelante hay un abismo. Exacto. Y yo creo que no están viendo todo Yo lo mismo que creo- Hugo Alconada ve. Yo creo que hay parte de voluntarismo, parte puede ser de algunos de cortoplacismo, cortedad de miras, pero yo creo que hay muchas personas muy capaces en todos los partidos políticos, gente honesta, laburadora, que están sacrificando tiempo con sus familias, se están arriesgando y hay muchos ¿Y la carta que de siguen Cristina la ves haciéndolo. en ese sentido? Tenemos Perdón. que diga sí o no. ¿Qué cosa, perdón? La carta de Cristina, sí o no. ¿la ves en ese sentido? Porque también no podemos obviar que hubo una carta donde habla Yo de un creo espacio que de ella diálogo. es lo suficientemente pragmática cuando es necesario para hacer lo que es necesario. De hecho, ¿por qué te digo esto? Porque cuando lo eligió Alberto, yo creo que hubiera preferido elegir a 1.500 o a ella misma antes que a Alberto, pero al mismo tiempo, por una cuestión de pragmatismo, dijo, me toca perder. Hola Alberto, tomemos un café. Yo creo que ella, aunque más no fuere por necesidad, ella está muy centrada también en esta idea, que es lo que le dijo al tribunal oral, la idea de la reivindicación histórica. Y yo creo, vamos incluso desde la perspectiva, el que sabe sos vos, porque vos sos el psicólogo, No, pero está bien. La dinámica reivindicación del histórica egocentrismo. Es un motor fuerte. que es el egocentrismo, decir, yo quiero pasar a la historia y yo puedo ser la Adolfo Suárez de la Argentina. ¿Sabe lo que vale ser el Adolfo Suárez? Ser el Konrad Adenauer que reconstruyó Alemania, ser un Charles de Gaulle. Hugo, recomendamos Pausa, que es tu libro. Yo no sé qué otra cosa. ¿Vos hay algo que en el periodismo hagas mal? Porque investiga, entrevista, es maratonista encima. Hugo, gracias. Al revés. Y le Gracias agradezco a La ustedes. Nación, a José El Río, etcétera. Gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Bien, Gracias. Adri, Donald Trump en algún momento se saca los guantes y dice, perdí, ¿reconoce que perdió o no? No, y viste que en como si nosotros no tuviéramos antecedentes de presidentes que no aceptan los resultados, que no saludan en la ceremonia de entrega de mando.
Lo que pasa es que estos estados en los que estábamos esperando la resolución se resolvieron no en la tendencia que estaba cuando Trump salió a decir que estaba ganando. ¿Por qué? Porque como habíamos dicho, llegaron los votos por correo. Esos votos por correo suelen ser un 60% más demócratas que republicanos. No había tanta diferencia como que eran todos demócratas, pero obviamente en la medida en que empezó a hacerse el conteo, Pensilvania, por ejemplo, que era uno de los estados que se estaba esperando, terminó con el recuento de votos dándole la ventaja a Biden por 0.6, o sea, 49.7 Biden, 49.1 Donald Trump. Donald Trump insiste en esta construcción que ha hecho de los votos ilegales, pero es poco probable que tenga razón. Obviamente todavía hay que esperar el colegio electoral. Se supone que en las tendencias se mantienen los 290 electores para Biden, los 214 electores para Trump. Esto va a ser el 14 de diciembre, por eso no es que está todavía ungido como presidente, pero ya se supone que sí. Bueno, está con nosotros Diego Guelar, fue embajador en China, pero también fue embajador antes en Estados Unidos, diplomático. ¿Cómo estás? Perdón la demora, tuviste que esperar. No, todo fenómeno. Además me ilustré muchísimo con los que precedieron en la palabra. Estamos combinados. Sí, todo el mundo está combinado. Sí, nos vinimos presentados en rosa. Estamos todos en fucsia. Bueno, hagamos ombliguismo. ¿Qué hay para nosotros con Biden? Te hago una pregunta brutal, tosca y mal formulada, pero en definitiva, en el fondo del alma nuestra es: ¿con qué nos iría mejor? ¿Con Biden o con Trump? Bueno, ¿cómo nos iría con Biden? Mira, esta es una pregunta que se repite. Yo la escucho de hace 50 años, en forma activa. La realidad es que da lo mismo. El problema somos nosotros. Claro. O sea, no miremos el espejo del otro, miremos el nuestro. Si nuestros problemas están todos aquí, no hay ningún problema en el exterior. O sea, nosotros no tenemos que inventarnos una Beijing, una Washington, Bruselas, Brasilia. El problema, 100% de nuestros problemas lo tenemos nosotros. Eso en lo bilateral. Como miembros del mundo, y un gran alivio. Yo creo que realmente fue una gran tragedia los 4 años de Trump. O sea, la abdicación del ordenamiento del mundo a cargo de la superpotencia. Mientras no hay un mundo multipolar, alguien tiene que ordenar. Yo aspiro a que algún día lleguemos a un orden multipolar. Pero mientras no lo haya, alguien tiene que hacerlo, y esto lo aprendí en Beijing. En Beijing estaban muy contentos con el orden unipolar manejado por Estados Unidos hasta el 2049, según los congresos del Partido Comunista Chino. Ellos calculan que en el 2049 iban a estar en condiciones de lidiar con la primer potencia. Apareció Trump, y tal como Milei empezó a gritar, No hablemos, y se lo llevó puesto. Juicio en ausencia no hagamos, dale. No, estoy listo Está para bien. hablarlo con él, Dale, pero está no bien. me hicieron sentar aquí. ¿Qué le voy a Pero hacer? bueno, No fue Siéntese culpa lejos. mía. Si tiene que hablar con Milei, siéntese lejos. Es lo que le recomiendo. Juicio en ausencia, dale. No, pero a lo que voy es, recién lo escuchaba decir, porque al menos, dado que tuve que estar esperando una hora, al menos escuché. Entonces, recién lo que decía el Conadamo, cuando decía, ¿qué es lo que tenemos que pensar que no vimos? El 2016. O sea, Trump apareció como sorpresa. Yo estaba convencido que Hillary Clinton, que no era una buena candidata, no por sus condiciones Sí, no, pero- de liderazgo ni de cuadro político, pero no era querida. Digo, va a ser presidenta por repudio a Trump. No, no fue así. Efectivamente, lo que ocurrió es que alguien, igual que Chávez, vio el espacio entre, en el caso de Venezuela, entre socialdemócratas y socialcristianos, y como outsider, ¡pap!, se coló por el medio. Esto es lo mismo que es una operación de chavismo puro la que hizo Trump. Muy eficaz, pero hoy además hay legado. Trump va a patalear, va a haber acciones de conteo, va a ser un escándalo como siempre ha hecho. Recordemos que hace 3 meses. Como dijo, siempre ha hecho Trump, pero como nunca lo había pasado a Estados Unidos. Sí, Esa es la novedad. Pero hace 3 meses él dijo que no iba a aceptar un resultado que no fuera a ganar, porque el único motivo por el que podía perder era por fraude. Claro, estábamos tan acostumbrados a las cosas que decía este señor que lo dejamos. En cualquier otra situación hubiera sido un escándalo universal y un escándalo en los Estados Unidos. No, lo dejamos pasar. Ahora lo está concretando y lo va a llevar hasta sus últimas condiciones. ¿Por qué? Porque él deja un legado.
Hoy el Partido Republicano no es el Partido Republicano de hace 15 años. No, claramente la pregunta es cómo se va Ahí a está. autopercibir el republicano. Bueno, hoy sigue siendo un partido de élite, pero con una base de clase obrera industrial y clase media baja. No sé cómo lo van a Que no resolver. tenía, digamos, No. que no tenía. ¿Cómo lo van a resolver? Porque además va a estar 4 años este señor, y me animo a predecirlo, haciendo campaña basada en que le robaron la elección para presentarse en el 2024. Va a poner una cadena de puede. televisión. ¿Puede? Bien. Puede, Sí, claro, puede. él fue una sola vez. Dijo Felipe Solá, con el Ah, bueno. presidente Biden vamos a conversar un poco más y a exponer nuestras ideas sobre Venezuela. Bueno, Dijo hoy. eso, A ver. eso es lo que yo quería preguntarle a Aguilar, porque a mí en el gobierno algunos se ilusionan, entre eso lo que cita Diego, con que con Biden va a cambiar la relación de la Argentina, que incluso Argentina va a poder tener un rol regional distinto. Pero para eso Argentina no tendría que tener una posición mucho más clara y contundente sobre Venezuela, no que haya matices que pueda pasar en la OEA a la ONU distinto, sino Venezuela es esto para la Argentina en sintonía con Estados Unidos. Yo creo que no va a cambiar nada, que sí van a cambiar algunas cosas. Biden va a volver a la línea seguramente de Obama y volver a un diálogo en el caso cubano, un viejo tema que estaba bastante ordenado y se paralizó durante 4 años. Van a restaurar eso. Seguramente va a haber menos declaración y menos Twitter respecto a Venezuela, manteniendo la misma posición y teniendo en claro, porque desde Estados Unidos a todo el grupo de Lima fueron muy claros que la solución no es una invasión extranjera. Es decir, la solución es venezolana. Y eso no cambia. Nos falta a nosotros, por supuesto, una declaración clara que reconozcamos lo que por un lado reconocemos y por otro no, que es una tiranía y que efectivamente es violadora de elementales derechos humanos. Pero yo creo que ahí no va a cambiar nada y el rol nuestro no puede ser muy importante. Doy un ejemplo. Me parece muy bien que el presidente Fernández haya ido a la asunción del presidente Arce, que yo creo que va a ser un gran presidente. Fue el mejor ministro de Economía de la historia de Bolivia. Yo creo que le va a dar una gran sorpresa inclusive al gobierno argentino. Me parece muy bien que haya ido. ¿Y a Evo Morales? Y a Evo. Pero al margen de esto, en 10 meses no hubo una reunión ni con el presidente de Chile, ni con el presidente de Paraguay, ni con el presidente de Uruguay, ni con el presidente de Brasil. Diego, hoy pasó muy a mi gusto por debajo de los radares una afirmación que hace también Felipe Solá sobre que van a ratificar o van a enviar al Congreso para ratificar el acuerdo del Mercosur con la Unión Europea, que recuerda usted que fue como un éxito después no consumado del gobierno de Macri, esa foto o ese video donde se abrazaban Dante Sica con Forí. Después se habló, digamos, el peronismo estuvo muy en contra de eso y parecía que lo iban a desechar también por la oposición de los propios productores franceses, etcétera, que eso no iba a caminar. Hoy pareciera haber un giro, por lo menos esto es lo que dice Felipe Solá. ¿Crees que será posible? Bueno, me parece muy importante que el canciller se haya enterado de su contenido y haya podido entender que es la negociación más importante internacional comercial que encaró la Argentina en su historia durante 6 presidencias, de las cuales 4 son kirchneristas, una Néstor, 2 Cristina, una Fernández. Los niveles de consulta fueron extraordinarios. El acuerdo es buenísimo. Quiero aclarar que soy parte interesada porque yo lo inauguré. Fui el primer negociador del acuerdo marco para esta negociación, 15 de diciembre de 1995. Tardamos 25 años. Tendríamos que haber tardado 6, 7 años, pero lo logramos. Esto es el resultado de la continuidad, que es lo que son las naciones. Haber dicho que este acuerdo era contra los intereses de Argentina, sin haberlo leído, por supuesto, fue grave. Me parece bien que lo hayan leído. ¿Por qué cree que lo tuvieron hizo? ¿Por qué cree que en principio desecharon el acuerdo? Bueno, porque era el concepto del libre comercio. La Argentina, en esta tendencia del gobierno actual, está en contra del libre comercio. Yo aclaro que yo estoy convencido que nosotros tenemos que hacer un gran esfuerzo trabajando con Brasil para que este acuerdo pueda hacerse y que tenemos que hacer lo mismo con Estados Unidos y con China. La Argentina que pueda tener acuerdos de libre comercio con la Unión Europea, con Estados Unidos y con China, va a ser una Argentina con comercio, con turismo, con inversiones y con empleo. ¿Pero vos ves que estén en ese camino, más allá de Estados Unidos? No, yo no creo que yo no creo que ese sea el camino. Creo que es el camino que al final, no sé cuántos fracasos, nosotros venimos
de fracaso en fracaso de hace 50 años. Ya a esta altura, yo que milité muchos años en el peronismo, no sé cuál de las dos tragedias ha sido peor, si el peronismo o el antiperonismo. Entonces, esas pinzas que hemos tenido en la Argentina, en algún momento las tendremos que reflexionar y hacer lo que acá le escuché decir al CONADE Amón. Vamos a necesitar un pacto de la Moncloa, vamos a necesitar un acuerdo, un gran acuerdo nacional para ordenar los planetas, ordenar las prioridades y sacar al país para que efectivamente no estamos discutiendo media taza de arroz para la gente dentro de 10 años. ¿Es más peronista? Yo me desafilié del peronismo hace 15 años. Bien, la nota que mencionaba de Felipe Solá es en Infobae. Tengo una última bola que no es envenenada, todo lo contrario. La relación con China, ¿qué quiere decir? Que cuando uno se asocia con China para que entre el 5G de tecnología en telefonía, etcétera, ¿qué significaría habilitarle a China el 5G que tanto conflicto trae en la tensión entre Estados Unidos y China? La explicación es muy sencilla. 5G es la mejor tecnología hasta ahora. La surcoreana, la europea, la americana no ha logrado empardarla. Quiere decir, si hay una licitación y se presenta Huawei, la gana. Esto ha generado que... ¿Qué hace en un teléfono cualquiera con 5G que tendríamos? No, una velocidad Tiene la muchísima velocidad mayor. de transmisión de audiovisual Extraordinaria. casi instantánea. Es un cambio tecnológico extraordinario, pero además todo el sistema sería chino. Esto es ahora. ¿A dónde vamos? Yo no tengo la menor duda, y Biden va a ser parte de esto, de una negociación muy caliente entre Estados Unidos y China, que va a ganar tiempo para que la tecnología americana y la europea y la surcoreana pueda competir. O sea, haya condiciones de competitividad. Primer dato. Segundo, que se garantice la equiparación. Que es decir, que si gana Huawei, las otras tecnologías puedan engancharse, haya un cable que pueda conectarlo para hacerlas compatibles. Yo creo que van a llegar a una negociación. Y en ese Argentina, sentido. finalmente te pregunto, en relación con el 5G chino, ¿qué? Yo creo que al final, en esta negociación, se van a habilitar para que efectivamente se presente China, Surcorea, Europa, Estados Unidos, y se van a hacer compatibles. Brasil, que había comprometido, yo estaba todavía en Beijing en octubre del año pasado, cuando Bolsonaro comprometió la apertura este año de la licitación, ya la pospuso para el año que viene. Este gobierno dice, bueno, tenemos que esperar, va a haber un ganar tiempo. Yo estoy convencido que la administración Biden va a ser una administración histórica, va a ser una administración de transición muy importante. Estos anuncios de que inmediatamente va a volver Estados Unidos a los acuerdos medioambientales, a la Organización Mundial de la Salud, a reactivar la Organización Mundial de Comercio, a terminar con las discriminaciones a los inmigrantes de origen musulmán, a restablecer el programa Los Soñadores, los hijos de inmigrantes que puedan hacerse. Creo que solamente ese paquete que él plantea, al menos así lo anunció, hacerlo por vía de decretos ejecutivos en forma inmediata, van a cambiar totalmente el clima del sistema político internacional. Bien. Diego Guelar, gracias por la paciencia y la conversación. Un placer. Bien. Mientras tanto, Marcela Pagano nos va a contar sobre una cosa que es siempre repetida. Es la inflación. Se van a dar el número de dólar o inflación, ¿no? Es como... Con dólar e no inflación. podemos salirnos de ahí, qué frustración. No es porque yo quiero el romanticismo, pero no se me presenta. Bueno, concretamente, ¿qué tenemos esta semana? La llegada del Fondo Monetario Internacional el día martes. Y el jueves, el gran número que se espera, el número de inflación del mes de octubre. Es el índice de precios del consumidor del INDEC, estadística oficial, que ya te anticipo, Diego, daría por encima del 3%. Por eso dije gran número. La verdad que para un mes es una inflación alta. Ahora bien... Además con mucho congelado. Por eso, Mucho a precio eso congelado, iba. eso es lo grave. Muchos hicieron una lectura optimista en los últimos días por un relevamiento de expectativas de mercado que dio a conocerse, siempre lo da a conocer el Banco Central, y después algunas estadísticas que fueron circulando por los bancos y demás, en donde prácticamente todos los economistas que relevan precios en Argentina acortaron la medición de inflación. En principio, ¿te acordás que se hablaba de un 40%, 39% de inflación para este año? No va más ese número. Ahora todos están hablando en torno al 35%. Nos quedamos con el título positivo. Ahora bien, cuando lees la letra chica de esos informes, lo que hacen es advertir que, producto de lo que recién mencionabas, que es el congelamiento de precios, hay 2.000 productos de la góndola que están
no te diría congelados, pero sí su precio totalmente pisado. Aumentan muy por debajo de la inflación. 2.000 productos de lo que sería precios máximos. Después tenés precios cuidados, después tenés las tarifas que no se han actualizado. Todo eso sumado a la percepción de una devaluación que está ahí latente, ¿sí? Un dólar que se mueve muy lento o no se mueve prácticamente. Todos esos precios de la economía que no marcharon como tenían que marchar, hicieron esto que te estoy contando, que la inflación quedara chiquitita este año en relación a lo que inicialmente se había proyectado. Pero no piensan lo mismo para 2021, porque solo leer el proyecto de presupuesto se establece que va a haber ajustes. Y también algunos empresarios que ya tuvieron diálogos con ministros de Producción y de Economía saben que el año que viene podrían frenarse algunos de estos congelamientos. Entonces, ¿cuál es el título? Que en 2021 hay economistas que dicen que volvería la inflación a estar por encima del 50%. Por encima del 50%. ¿Y los números esos del presupuesto qué? Bueno, a ver, del presupuesto, ¿qué es lo que más llamó la atención que tenemos que tomar? El tema del recorte del déficit fiscal, que esto sí fue una señal para el Fondo Monetario que viene ahora. Inicialmente se había pactado un número, se achicó aún más el gasto y el gobierno dice, nosotros vamos a tener un número más pequeño de déficit fiscal de lo que presentamos en el presupuesto. Las víctimas son los jubilados. Bien. Entre otros trabajadores. Yo lo que diría que una de las preguntas más importantes y ordenadoras que vienen es cómo va a ser el gobierno en un año preeleccionario, es decir, encaramos, ya estamos casi a fin de año, un año que va a haber elecciones, cómo hace para cumplirle al FMI y tener un déficit fiscal en descenso en el medio de una malaria que crece, de una pobreza que crece y que todavía no vimos los efectos totalmente desplegados de la pandemia. ¿Cómo cumple con las dos agendas, agenda para detener la pobreza y agenda FMI? Pronto en los mejores cines. Está con nosotros Diana Mondino, economista. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bueno, ¿cómo se hace con esas dos agendas? Si es que coincidís en que esas son las dos agendas y hay 20 más, pero... Hay 2.000 más. A ver, el punto aquí es en qué se gasta. No solamente es cuánto se gasta, que por eso tenemos déficit, sino en qué se gasta. Y ahí es donde tenemos una falencia muy grande en Argentina, donde el Fondo Monetario no tiene nada que ver. En el fondo te dice, che, gasta menos. Y nosotros decidimos en qué. Hasta ahora se decidió jubilados, sueldos de empleados públicos, etcétera, pero se sigue gastando en otras cosas que tal vez no sean prioridad en Argentina. Pero fíjense cómo pasamos rapidito el renglón de jubilados, o sea... Estamos diciendo que con la fórmula se redujo en las erogaciones del Estado en los jubilados. Bueno, eso y también fue... empleados públicos. Digo por el carácter político y simbólico que representa estos ítems de los que estamos hablando. Que lo haya hecho el peronismo, ¿no? Ese es lo simbólico. Eso se hizo en diciembre, no es por la cuarentena ni la pandemia. No, por eso, Claro. por eso. Empezamos por ahí. De hecho, en diciembre está la ley esta de emergencia sanitaria. 9 económica. emergencias hicimos. 9 emergencias hicimos antes de que apareciera la pandemia. 9 emergencias y hay un punto que es bastante difícil para cualquiera que estuviera en el gobierno. O sea, la reducción de déficit que se hizo durante el gobierno de Cambiemos, se redujeron a lo largo de 4 años, se redujo 8% del PBI en el déficit. Era 8 y íbamos a terminar en casi 0. Ahora nadie sabe cuánto va a ser y se promete el año que viene 4. O sea, supongamos que sea 8 este año nada más, vamos a tener que hacer en un solo año la mitad de lo que se hizo a lo largo de 4 años durante el gobierno de Cambiemos. Y en el gobierno de Cambiemos hubo algunas pequeñas ganancias de productividad, o no tan pequeñas, que ahora no hay muchas de dónde sacar. Porque ahora tenemos muchísimo menos empleo privado, que es el que realmente produce, y tenemos, además, ya usada la bala de plata de los jubilados. Ya se redujo 2 veces consecutivas durante este año un poquito ese dinero. Para que tengamos idea, 2/3 del gasto total de la nación es en jubilados. O sea, a menos que se mueran todos, no hay forma de reducirlo mucho. ¿Podés más. repetir esa frase? Sí. Porque alguien está distraído, va a agarrar una olla en la cocina, la hornalla. Suban el volumen, escuchen esto, después hagan lo que quieran, pueden bajarlo incluso, pero decilo. No, más o menos 2/3 del gasto de la nación es todo lo que está vinculado con jubilados. Jubilados, ANSES, AUH... eso también. Todo el gasto social. Es muchísimo. Por lo tanto, te queda nada más que 1/3 para lo que deberían ser los servicios del Estado. Defensa, seguridad y justicia. Cada uno juzgue que también andamos en defensa, seguridad y justicia. Salud, educación. O sea, el 1/3 que te queda es para todo eso. Y un cachito de obra pública. Es inviable. Bueno, no. Depende en qué gastás. Si vas a hacer el observatorio de la gestión menstrual, de la propia Diana, no te Claro. ¿Te puedo leer una frase tuya? No, porque a veces es difícil cuando uno habla desde los números, déficit fiscal,
la gente nos está escuchando mientras come y tal vez se pierde. Pero me quedé con una frase en un reportaje que diste a los colegas de Infobae que decías, si cerrar el déficit fiscal del 8% del PBI en 4 años de Macri, es decir, Macri, los bolsillos perdieron. Esa es la referencia, no importa el número. Si eso fue doloroso, no imagino lo que será cerrar lo que nos quedará después de la pandemia. ¿Qué significa? ¿Que lo que viene va a ser peor en materia de capacidad adquisitiva de los salarios, de los hogares, de los jubilados? ¿Lo que viene va a ser peor sí o sí a lo que ya vivimos en materia de ajuste? Va a ser peor sí o sí, a menos que abramos la economía. A menos que nos focalizamos en exportar. ¿Por qué? Porque si vos tenés una economía, todos somos más chiquitos, todos somos más pobres, no tenés a quién venderle. Además de la cuarentena, que hay zapaterías cerradas, restaurantes, hay un montón de actividades que todavía no están funcionando a pleno, no están al mismo nivel que estaban el año pasado, no están al mismo nivel ni de marzo. Además de todo eso, vos tenés que todos tenemos menos dinero. Hay muchísimo más desempleo, hay muchísima más pobrezas, hay que vivir de alguna manera con estos los ATP y los IFE. Entonces, si entre pobres nos tenemos que atender y no va a ser mucho lo que pueda crecer la economía. Si en cambio abrimos rápidamente la economía y permitimos que se pueda exportar, tenemos chances. O sea, le vendamos a los que tienen más dinero que nosotros, produzcamos más. ¿Está viendo que vamos en ese camino? No, por ahora no. Por ahora no, por 2 razones. Una, por una cuestión de convicción de que se cree que hay que cobrarle muchísimos impuestos a las exportaciones. Esa es una. Pero todavía, y eso sí es la cuarentena, tenemos caminos cerrados, no hay forma de hacer viajes al exterior, tenemos problemas de... Eso se puede terminar, pero lo anterior es ideológico. Digo, es el corazón del gobierno. El gobierno necesita que haya crecimiento. Entonces, ¿por qué tiene que ser crecimientos de la fábrica que está en este lugar y no de la fábrica que está en este otro lugar que puede exportar? ¿Qué diferencia hay entre mi amiga que exporta carteras a Perú y el señor que hace carteras pero no las exporta? Que uno es amigo. Bueno, los amigos son para las importaciones. Espera un segundito. Los amigos son para las importaciones y ahí pasan cosas que mejor una dama no puede hablar y menos en televisión. Pero ¿qué pasa también con la exportación de conocimiento, de tecnología? Porque más allá de... parada. Pero sigue también con muchísimas trabas que tienen que ver con la facturación, que vos facturas una cosa y te pagan a $1. ¿Cómo se resuelve? Bueno, yo creo que se resolvería, y de nuevo esa es la bala de plata que tiene Argentina, todo lo que es exportaciones. Tenés biotecnología, tenés muchísimas cosas más, en donde hoy está muy trabada. Una de las trabas es esto de tener $25 diferentes. La otra es la ley del conocimiento que estuvo demorada durante más de 6 meses. Que tampoco se sacó en una versión que facilitara todo este tipo de cosas. La versión es muy odiosa. Pero además de los dólares y de la falta de la ley, lo que tenés es un concepto de que ese tipo de actividades tienen que pagar más impuestos para subsidiar a otras que todavía a lo mejor puedan crecer. Pero el que ya crece le pegas un palo en la cabeza para dárselo al que a lo mejor pueda ser. El gobierno le teme muchísimo a bajar impuestos, le teme muchísimo. Cree que recién ahora lograron una recaudación tributaria por encima de la inflación. Que no lo baje, pero no quieren saber nada con eso. Que no lo baje, pero que lo use bien. ¿Qué pasaría si todas las retenciones que se están cobrando hoy, que van a parar nadie sabe cómo ni a dónde y que se reparten entre las provincias en alguna forma, le vaya a la misma provincia que iban ahora, pero a donde se producía? Cosa que entonces, eso que vos le acabas de cobrar al productor de maíz, trigo, soja, de cebada, yerba mate, vino, vaya y entonces se haga una escuela en ese lugar, se haga caminos rurales en ese lugar y no empleado público. No bajes los impuestos, pero usalo como Dios manda. Estos señores gastan el dinero en actividades que no son necesarias en un país en crisis. Yo no las objeto. No me gustan, pero digamos, si las quieren, pero no ahora. Espérate 5 años y usa los impuestos en cosas que productivas. Pues sí, para hacer política. Paso a una cosa que en Argentina es fundamental, digamos, la gobernabilidad. Al menos tenés que tener, para tener gobernabilidad en Argentina, manejo de la calle, dicen, y manejo del dólar, aún el informal, dicen. De hecho, yo diría que la carta de Cristina se da en un contexto, apelando a un acuerdo para términos económicos, que fue impensado, se da en un momento en donde no se podía controlar y subía y se ampliaba la brecha y nunca uno sabe dónde termina la República Argentina. La verdad, uno ve lo siguiente, de 195 bajó a 157 ese dólar informal y la brecha sigue altísima, pero llegó al 130%, hoy está al 80%, no sé. Lo que te digo es, ¿cuán sostenibles en el tiempo son estas medidas que el gobierno tomó de licitar bonos? Algunos dicen que serán caros para el país en el futuro,
algunos usan el verbo apretar o pedirle por favor muy enfáticamente a los que he contado con Liqui, decir, ¿cuán perdurable es eso que por lo menos tranquilizó la escena al punto tal que, fíjese, son 21:38 y es la primera vez que hablamos del dólar? Es decir, algo pasa. ¿Es sostenible? Media hora hasta las 22:38, más no, porque lo que estás haciendo es, primero, diste como natural que haya distintos dólares. Eso es francamente extraño, o sea, debería haber un único precio y que la gente libremente decida si quiere comprar o no. El gobierno también ha restringido la oferta entre particulares, pero la demanda sigue estando. El gobierno está vendiendo bonos del ANSES y en algún momento se le van a acabar. Además de que es muy mal negocio. Pero aunque no fuera mal negocio, en algún momento se acaban. ¿Pero por qué mal negocio? Perdón. Porque tenías algo que valía 100, lo reestructuraste a un valor de 50 y lo estás vendiendo a 32. Es barato, digamos, el que va a comprar dólar dice, bueno, me conviene este... Van a ganar mucho dinero el año que viene. Si lo pagan, pero van a eso ganar es mucho. fondo de los jubilados. Esperá porque me voy claro. a... Es la plata de los jubilados. Eso es la plata de los jubilados. Espera un poquito. Es Argentina. Otra gota de silencio de homenaje a Mario Mactas. ¿Cómo si lo pagan? Bueno, a ver, para que el gobierno pudiera pagar, si es en pesos, tendrá que imprimir más pesos, porque ya sabemos por el presupuesto, y Marcelo lo sabe muy bien, que está previsto que haya déficit. Por lo tanto, ya solamente para el déficit va a haber que imprimir más dinero. Para pagar estos bonos que no estaban previstos al momento de hacerse el presupuesto, va a haber que imprimir más dinero. Si los tuviera que pagar en dólares, no ni hay. Así que esa parte no sería factible. Así que para que los paguen, la única forma es que los renueve. Los bonos que estaban en manos del gobierno son los que ayudaron, y mucho, en toda la reestructuración desde julio, digamos, a mitad del año, porque obviamente Banco Nación, ANSES, organismos públicos claramente aceptaron las condiciones del gobierno. Ahora esos bonos están en manos privadas, con lo cual es más difícil tener cualquier tipo de renovación. Claro. Y además, por la vueltita que es esto, la única forma que alguien tiene de comprar un bono es con pesos. ¿Dónde están esos pesos? En un banco. No los tenés en el bolsillo, y sobre todo porque son cifras muy grandes. Entonces, ¿y el banco dónde tiene esos pesos? En LELIQ, que son estos bonos del gobierno, del Banco Central. Entonces, la única forma que alguien tiene de comprar estos bonos en dólares es ir al banco y decirle, che, dame los pesos que yo tenía, y el banco le dice al Banco Central, che, dame las LELIQ que yo tenía, con lo cual en el fondo también es emisión. Bueno, qué feliz domingo. Pero, Diana, ahora quiero hacer un juego, ya que veo que estás bien predispuesta. Ahora, por la escalinata en Ezeiza del avión bajás vos y sos representante del Fondo Monetario Internacional. ¿Qué esperás que haga la Argentina y qué le pedirías en este esquema yenga, tembloroso de Argentina, que nadie quiere sacarle la maderita y ser responsable de que caiga la torre? El fondo tiene miedo de sacarle la maderita a Argentina. Entonces, a ver, el fondo no le va a sacar la maderita de ninguna manera, porque el fondo te puede poner condiciones para prestarte. El fondo ya te prestó. El fondo ya es ahora, digamos, súbdito nuestro. Hay una frase famosa de Keynes que cuando dice uno debe poco dinero, tiene que hacerle caso al banco. Cuando uno debe mucho dinero, el banco te tiene que hacer caso a vos. Así que es muy probable que el Fondo Monetario nos tenga una paciencia terrible. No nos puede tener paciencia infinita porque si no va a perder autoridad ante otros países deudores que también hay. Pero no te puede exigir demasiado porque ya te prestó. Lo único que nos podría decir es, mira, todavía quedaba un pequeño tramo para desembolsar, te lo doy si hicieras tal cosa. Espera. Y el fondo es muy útil porque le echamos la culpa de todo. Es muy fácil decir, a Diana, que acabo de dejarle de la escalerita como representante del fondo, es ella la que nos pide, no sé, reforma laboral, previsional, alguna de las 9 emergencias que dijo el gobierno, es culpa del Fondo Monetario. Y el Fondo Monetario acepta, gustoso, ese tipo de hace el restricciones. rol del malo de Titanes en el ring, lo endosan a Macri, el fondo es Macri. El malo malísimo en la crisis griega, ¿quién era? El fondo. ¿Sabés que Grecia tiene hoy tasa negativa? Tasa negativa en Grecia, con el malísimo fondo que les hizo hacer las cosas más perversas. Entonces, tan malo no fue. Lo que pasa es que te tenés que pasar por un momento que como mínimo es de austeridad, en donde no se puede gastar en cosas que no sean imprescindibles. Entonces el fondo, si el que sea, le va a decir, señores del gobierno argentino, gasten solo en lo que es necesario. Hay actividades que realiza el gobierno argentino, nación, provincia y municipio. Muy bien, momento hermoso del programa. Acá está la lapicera roja, hay una planilla y yo te la voy a tirar y empezá a tachar renglones.
imaginariamente te están viendo todas las corporaciones argentinas, estatales, todos los que viven, todos tienen un renglón. Y te miran así. Claro. Adelante. No, Empecé a adelante. tachar, Diana, dale. Recordemos que está haciendo un rol de FMI. Sí, no, para. no es ella. No hay es que ningún es problema. ella, por Dale. favor. Pero si no, te pero- incomoda no lo hace porque Pero el problema es que nadie quiere tachar. Pero perdón, yo soy mamá. Yo le tengo que decir a mis chicos, hasta que no termines la tarea de geografía, no salís a jugar a la PlayStation. O sea, es muy fácil poner prioridades. Que te hagan caso es lo difícil. Bueno. Entonces, a ver, ¿qué tachamos? A ver, hay un montón de cosas, recién lo vio Lombardi que estaba, digamos, en la actividad cultural que no son propias del Estado. ¿No? Ya hay gente Hay que, gente en que su se está casa enojando. Hay se gente que pone se está el enojando. cinturón de seguridad Sí, y perfecto. ya empieza a llamar y dice, mañana estamos organizando una marcha. marcha. Diana. Pero que digamos que se aprovechó bastante la Pero de lo que pandemia para quieras, lo que recordar. yo No, digo, no, pero como- quiero decir cómo se recortaron muchísimas de esas actividades con la excusa de la pandemia. Pero lo que estoy diciendo es que un poco Hugo Alconada A ver. planteaba lo de la Moncloa, en donde alguien tiene que ceder y no tirar de la teta. Bueno, muy bien. Entonces, Yo te Osvaldo también escépticamente dijo, mirá que acá nadie va a poner, todos quieren Sí, sacar. todos podemos poner. Las maestras tienen que dar clase, el policía tiene que estar en la esquina, el empleado público tiene que llegar a horario y te tiene que atender. Con eso solo tendrías un salto en productividad argentina. Si vos tenés que hacer un trámite en el SENASA, Dios me perdón decir estas malas palabras en público, pero por favor, si alguien tiene que hacer un trámite en el SENASA, ¿qué se puede hacer? Si alguien tiene que hacer una exportación, que no tenga que pasar por 48 lugares distintos, eso solo Eso te da es un salto hacer en productividad. eficiente, pero en un momento... Es digamos, un salto en eso productividad. es, vos ya hay plata que la estás destinando que mejore el rendimiento sobre esa plata. Y Pero bueno, yo te digo sacar. ¿Qué hay que...? Porque este es el momento antipático. Nadie en este programa invitamos economistas, mujeres y hombres todos los días y Bueno. nadie quiere... Y yo entiendo, porque es ingrato A ver, el trabajo. es Decir, muy bueno, a mí fácil- me parece que Es muy fácil, las cosas que no son función del Estado son las que hay que sacar. Vos tenés que mantener defensa, seguridad y justicia, salud, educación, esas creo que no hay discusión. Habrá 2, 3, 5 más. Todas las otras las demoramos, las ¿La cultura eliminamos. también? En cultura, ¿por qué tiene que ser gratis el Centro Cultural Kirchner? Que me queda a 4 cuadras y voy lo más seguido que se podía. Un Bueno, chico de Jujuy... El acceso a la cultura. No digo No, por un no, chico no de es Jujuy, acceso a la digo. cultura. Con el IVA de la polenta estás pagando que yo vaya gratis al teatro. No. O sea, No estoy diciendo. No estoy hay que diciendo definir prioridades. No se puede estar teniendo el mismo nivel de actividad Está bien, ella no que está tiene un país planteando rico. echar a la gente No, que no. trabaja en lo que está diciendo quiero- es pagar una Pero entradita. pago la entrada, El que pago puede la entrada a paga. los museos argentinos. Hay un montón de esas actividades que dicen, no, pero son muy pequeñitas. ¿Vos sabés cuánto es el presupuesto de la FIP? ¿O de rentas? ¿Cuánto? Si te digo, te morís, pero están prácticamente en el 3-4% de su recaudación. O sea, se podrían bajar los impuestos de Argentina 3 o 4% si trabajaran gratis. Obvio que no van a trabajar gratis, obvio que no necesitan sistema, pero bájamelo un 1% nada más. Y ahí ya te bajaste un 1% los impuestos de toda Argentina. 1%. Entonces, ahí tenés, el déficit es 4%. Entonces, hay muchísimas de esas cosas que podemos hacer que no sean agradables, seguro. El pacto de la Moncloa, además, la gente cree que se sentaron y hablaron un ratito. Lo explicó muy bien Hugo. Fueron meses, en donde además lo que se acordó no fueron solamente qué cosas no se subían de precio, qué cosas no se subían en los salarios, sino cuánto tenían que trabajar y aumentar cada uno. Esa parte es la que yo creo que en Argentina tenemos que hacer un hincapié muy grande. Hay otra cosa que son muy fáciles también de hacer. Hoy hay una persona que esté sin trabajo por los motivos horribles, que la cuarentena, etcétera, y que recibe, a veces algunos reciben IFE, 10.000 pesos. Si esa persona consiguiera un trabajo, pasa a pagar 10.000 pesos de impuestos. O sea, de recibir 10.000 a pagar 10.000. En realidad estoy exagerando, son 8.000 que tendría que pagar en el salario mínimo cuando le pones todos los costos, etcétera. ¿Es razonable que pases de un subsidio de 10.000 a uno de 8.000? Bueno, pero ahí era el chiste en Twitter que decían si te ocupás tierra 50.000, si ganás 50.000, menos mal que no dieron 56.000 porque ya tributas ganancias. Ganancias. Bueno. Finalmente no van a dar los 50.000 pesos de tierra, pero no, No, importa. pero Lo que te es digo un es, tema, de está nuevo. muy cerquita ahí quién está ya Pero es que ahí pagando. ese es un sistema que es, a ver, usamos ese ejemplo. Es un ejemplo que son terraplanistas, quieren tierra y quieren planes. Entonces, ahí tenemos un problema que Línea la de casa. guión de la Me gustó, me gustó. licenciada. No, voy a pero tomar. digamos, pero además es ingenuo, porque a esa gente le hubieras dado el terreno en donde estaban, que hubieran podido permanecer, le damos todos los papeles. ¿Cómo van a trabajar?
¿A qué distancia están de un medio de transporte? ¿Dónde hay un colegio? ¿Qué servicios públicos tienen? Entonces, aun cuando hubieran tenido acceso a la tierra y pudieran quedarse por mucho tiempo sin ningún tipo de conflicto social, aun cuando les dieras algún tipo de subsidio, están imposibilitados de trabajar. Argentina tiene que eliminar todas las cosas que te limitan de trabajar. Entonces, todas las cosas en donde se requieren permisos, tienen que ser un permiso razonable, lógico, digamos, un médico para operar, más vale que sea médico. Hay razonabilidad. Pero en Argentina tenemos una enorme cantidad de normas que impiden trabajar. El gobierno está especialmente en contra de todo lo que usted está diciendo. Y bueno, pero yo no soy gobierno, vos me preguntaste. No, está bien, no le estoy haciendo cargo de eso. Simplemente para ver el contexto en el que estamos moviendo. En los últimos meses cada vez vamos en contra de exactamente de eso que usted dice que sería una solución. O sea, estamos gastando más presión fiscal. Inventando hace algunas organismos. semanas el presidente dio una entrevista, entonces le plantearon de bajar el IVA y lo que el presidente dijo y expresó que es interesante porque es lo que se piensa en el sector del oficialismo es que si vos le bajás a los productos de alimentos, eso es ganancia que se va a apropiar el productor de alimentos y no que se va a transformar en baja de precios en la góndola a las personas que van a comprar. Bueno, eso es un concepto, es decir, si vos bajás los impuestos, se lo queda el productor. No, si vos bajás los impuestos, se lo quedan entre todos, tal vez menos para el Estado, tal vez más para el camionero. O sea, cuando vos tenías que vender algo a 100 menos impuestos, 80 por decir un número, vos tenías con esos 80 que pagar sueldos, tus ganancias, y al camionero y a los empleados, y todas las cosas que tenías que pagar. Si en vez de recibir 80 porque te bajaron impuestos, pudieras conseguir quedarte con 90, no necesariamente se lo queda el productor. Y si se lo quedara el productor, ¿qué problema habría? ¿Le compraría más zapatillas a sus hijos? ¿Lo mandaría a la clase de inglés? ¿Qué problema hay? ¿Por qué tiene que ser alguien supremo el que defina cuál es el mejor gasto? Perdón, y estamos hablando de la nación. Falta hablar de provincias y municipios, que es un tema que también tiene lo suyo, en donde, digamos, no puede haber. La gente tiene que tomar la tierra porque los municipios no autorizan a que haya dentro de su ejido urbano determinado tipo de actividades, no permiten que haya fuera del ejido urbano determinado de otro tipo de actividades, entonces la gente, aunque tuviera el dinero, no tiene fácil empezar a construir. Y si encima hablamos de gente que no tiene recursos, mucho más difícil. Las escuelas, ¿por qué tiene que ser un ministro de Educación el que maneje la Secretaría, no sé cómo se llama, de mantenimiento, de logística, tiene un nombre así largo, la que le manda una chapa al colegio para arreglar la gotera que la directora se dio cuenta hace 6 meses que existía? Bien, yo diría que Biglietti cantaba a desalambrar y vos cantás a desregular. ¿Sí? Sería muy fácil. ¿Sería una canción? Es muy linda. Bueno, gracias por venir. Gracias, Ole, por la invitación. Muy bien, tanda, dale. Bueno, muy bien. En Jujuy está el presidente Alberto Fernández haciendo exactamente que Pablo de Lion. Lo contábamos, ahí lo estamos viendo, el presidente de la Nación volvió al país después de ir a la jura del presidente Luis Arce, el nuevo presidente boliviano. Ahí está, lo que va a hacer, esta pura selfie. Toma el teléfono, le podrían acercar un alcohol, ¿no? De vez en cuando, pues ya le conté como 30 teléfonos que se sacó. Y después va a ir acompañado, y lo vemos a Eduardo Valdés, toda parte de su comitiva. Ahí está, muy bien, muy bien. Así te me escucharon, gusta. te escucharon. Perfecto, están escuchándote en todo el país. Te quiero contar que hace un rato Cristina era presidenta, porque Alberto estaba en Bolivia. Es verdad, mirá el detalle. Cristina volvió a ser presidenta porque Alberto estaba en Bolivia. Bueno, ahora, ¿qué va a hacer? Se va a encontrar con Evo Morales y lo va a acompañar a Evo a su regreso a Bolivia. Esto es en el paso La Quiaca Villazón. También le recomendaría que no vaya tan rápido en La Quiaca porque subiendo escaleras te podés apunar. Ahí lo vemos que se va acercando. Bueno, y va ahora a encontrarse con Evo Morales y luego de eso harán el trayecto La Quiaca Villazón para el regreso de Evo Morales a su país tras el triunfo electoral de su fuerza política. Bien, con una carga simbólica potentísima. Es el regreso de Evo a Bolivia después de haber sido recibido por Argentina, por supuesto por el gobierno de Alberto Fernández todos estos meses, y la carga que representa en el ideario del Frente de Todos, sobre todo en el kirchnerismo, ¿no? Exactamente, un Evo que estuvo viviendo en Martínez, que estuvo muy contactado con los funcionarios y dirigentes kirchneristas. En Jujuy se vio con Milagro Sala, que como bien decía Osvaldo, está detenida, pero igual pudo recibirlo. Muy bien. Gracias por habernos acompañado esta noche. Ahora se viene Mario Marquich en el camino y nosotros nos vemos mañana a las 9. Adiós.